que bien es cierto, hay cositas por ahí importantes que nos puede venir en esa mención, pero lo más importante del tema es también los tratados ambientales, ¿no? Justamente ayer hicimos una clase también introductoria acá en Academia Sigma con referente a los tratados, ¿no? Vamos a ver por ahí un par de cositas, cositas que se han mencionado, vamos a volver a recordar también un par de cosas que has visto en tus ciclos normales, ¿no? Tú que ya conoces un poquito más, es importante. Entonces, chicos, primero comenzamos. Recuerda entonces que hoy vamos a hablar sobre la atmósfera. Pero recuerda que la atmósfera es un conjunto de gases que rodea justamente nuestro planeta, ¿no? Justamente rodea nuestro planeta, es una composición gaseosa que justamente encontramos acá. Y recuerda entonces que la atmósfera entonces rodea todo el geosistema, ¿sí? Recuerda, tema número uno de geografía, no es lo mismo geosistema que espacio geográfico. El espacio geográfico era el lugar donde el hombre realizaba sus actividades económicas y cómo aprovechaba su entorno. En cambio, el geosistema era algo a mayor escala, todo el mundo, ¿no? Una escala más grande que un ecosistema, más grande que un bioma. Estamos hablando entonces de un geosistema, el planeta entero. Ahí está. Otro. Tenemos a la Tierra entonces. Y recuerda que la atmósfera está estudiada por la meteorología. Y ahí cuidado, ¿ah? Dos ciencias importantes, meteorología y aerología. La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y la aerología también. Pero, profe, ¿cuál es la diferencia? En que la meteorología estudia, pero la parte alta de la atmósfera. En cambio, la meteorología estudia la parte baja de la atmósfera, donde estos cambios que ocurren repercuten ¿a quién? Al hombre. En cambio, la aerología repercute ¿qué cosa? La parte alta de la atmósfera, ¿no? Las composiciones o cambios que pueden encontrarse de repente en la zodiosfera, en la ionosfera, por ejemplo, como tal. Bueno, la atmósfera es incoloro, insípido, inodoro, creo que eso sí lo conoces, es la menor masa de densidad, ¿no? Pero esto de acá sí es una característica que me importa bastante, la diatermancia. Pregunta, chicos, ¿alguien sabe qué es diatermancia? ¿Tú de repente has escuchado de la diatermancia? ¿Alguna característica por ahí que sepas, que nos quieras compartir de repente? Examen de admisión Villarreal, mira, por ahí algunos siempre subestimamos Villarreal. Y en Villa justamente preguntaron eso. ¿Qué es la diatermancia? Preguntaron a secas. Se acabó la pregunta. A ver, niños, ¿qué tal? ¿Alguien que sepa qué es la diatermancia? ¿Has escuchado ese término? De repente tú por ahí que revisas un montón de libros. La diatermancia significa chon, 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 chon. ¿Volamos? Ya, bueno. Si volamos, niños, esto es bien sencillo. ¿Qué es la diatermancia? Es la capacidad que tiene la atmósfera en dejar pasar ¿qué cosa? La radiación solar, pero sin aumentar su temperatura. Entonces, eso pasa con los gases de la atmósfera. En la atmósfera vamos a encontrar entonces que la radiación solar llega a la Tierra, pero el calor no se concentra. Entonces, a eso se denomina. Profe, entonces, cuando hablamos de efecto invernadero, calentamiento global, ya, eso es otra cosa. Porque en ese caso, recuerda que cuando hablamos de el calentamiento global, por ejemplo, se refiere a la saturación de calor, que es atrapada, ¿por qué? Por partículas de polución, que ahorita vamos a ver qué es eso. La diatermancia, Iván Castillo, se refiere a qué? A la capacidad atmosférica en poder dejarla pasar la radiación solar, pero sin que los gases que dejan pasar a la luz se sigan, ¿qué cosa? Calentando. Dispersión de la luz, ¿sería correcto? Yulisa, correcto. Mucho del calor que se queda, o sea, cuando por ejemplo, Yulisa, hoy agarramos un termómetro y vemos la temperatura ambiental del día de hoy, no es que la radiación haya llegado y haya calentado el planeta, no, sino que la radiación llegó, rebotó y vemos cuánto se quedó. Esa cantidad entonces de energía calorífica que se ha quedado, pues ahí hablamos qué cosa, recién de la temperatura. Muy bien, niña. Ahora, entonces, no te olvides, ¿ah? Parte alta, parte baja de la atmósfera. Los volcanes justamente son los formadores de la atmósfera. Las actividades volcánicas generan marcos muy importantes para poder ver en un planeta cómo es la composición atmosférica. Mercurio, Venus, por ejemplo. Venus es el planeta que tiene mucha actividad volcánica. ¿Y lo que ha generado qué cosa es? Lo que ha generado es que este planeta sea considerado el más caliente a pesar de no ser el primero, sino ser el segundo. Entonces, como es el segundo, ¿qué ha pasado? Tiene mucha actividad volcánica. Entonces, estos volcanes han generado mucho dióxido de carbono, se ha acumulado el calor, generando que Venus el día de hoy se convierta en el más caliente, chicos. Profe, ¿cuánto es la temperatura que puede llegar en el día? Bueno, puede llegar alrededor de unos 480 grados Celsius, ¿no? Imagínate esa temperatura en Venus.
y obviamente es el más caliente de todos, chicos. ¿Ya? Ahí está. Nuestra atmósfera está justamente, no es uniforme. Vemos que en algunas zonas es más ancha y en otras zonas, mira, es más angosta. Ahí está. ¿Sí? Pregunta, chicos, ¿dónde hay mayor fuerza de gravedad? Pregunta, ¿dónde hay mayor fuerza de gravedad? ¿En los polos o en el ecuador? ¿Dónde crees que haya mayor fuerza de gravedad? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que haya justamente mayor fuerza de gravedad? Por acá, a ver, en los polos. Muy bien, Wilber Vega. Muy bien, Renato Vivas. Muy bien, Yulisa. Claro. En los polos, chicos, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar entonces mayor cantidad de ¿qué? Vamos a encontrar mayor cantidad de lo que es la gravedad. Entonces, como encontramos mayor gravedad en la parte de los polos, ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar entonces que ahí hay Sí, mayor atracción. Entonces, como hay mayor atracción, la la presión. atmósfera es más angosta. En cambio, en la parte del Ecuador, la zona en el Ecuador, ¿qué pasa? Hay menos gravedad. Y como hay menos gravedad, entonces, el espesor de la atmósfera es más ancha. ¿Sí? Ahora, recuerda que los dos factores que permiten la formación de tu gravedad, de tu atmósfera son dos. La gravedad, quien retiene, y la radiación solar que genera un movimiento dinámico. Profe, no entiendo, ¿cómo que dinámico? Sí. Lo que pasa es que la radiación llega, aumenta la temperatura y las partículas, ¿qué hacen? Se empiezan a expandir porque está disminuyendo su presión atmosférica. Entonces, eso es lo que está pasando acá, chicos. Ya, hermano, está Vemos bien. entonces, la gravedad la retiene y la radiación solar, ¿qué hace? Genera un movimiento dinámico, o sea, lo contrario al de la gravedad. Ahí está. Los dos factores repercuten. Su espesor cambia, su espesor es variable. A diferente latitud, diferente espesor. Pregunta, ¿dónde será mayor el espesor de la atmósfera? ¿En una zona de baja o de alta latitud? ¿Qué dices? ¿En una zona de baja o alta latitud? A ver, por ahí, chicos, ¿quién está con el micrófono ahí prendido? Por ahí, Caleb, por favor. Apaguen los micrófonos, silencienlos ahí a todos si es posible. Ya, entonces, su espesor es variable. ¿Y mayor será el espesor dónde, chicos? Sería entonces en la zona de baja o alta latitud. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En una zona de alta o baja latitud? Vamos, vamos, vamos. Piensa, piensa, piensa. Sencillo, tema de cartografía. Por ahí creo que lo vimos en geodesia también. Muy bien, Yulisa. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Geraldine. Muy bien, Renato. Baja latitud. ¿Sí? Recuerda por qué es acá mayor espesor porque hay menos gravedad. Muy bien. Sencillo, creo que hasta acá podemos deducirla. ¿Cómo se formó la atmósfera? Las actividades volcánicas. Los volcanes emitieron ¿qué cosas? Dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, azufre y muchos gases más que van a ser condensados en la atmósfera. Se condensa eso de ahí y empiezan a ver las grandes precipitaciones. Es por eso se menciona que el mundo al comenzar, recuerda cuando chocaban las partículas, generaban colisión de las partículas y eso generaba justamente calor, las actividades volcánicas, pero después de eso se condensa toda esta cantidad de humedad y empieza a generar grandes precipitaciones. Ahora, estas precipitaciones generan un enfriamiento mundial. Ese enfriamiento que ocurre, van a aparecer partículas, van a producir la primera cantidad de oxígeno y vamos a ver pues cómo empieza a formarse pues nuestra primera atmósfera. Pero mira, esto data de hace millones o bueno, miles de millones de años, ¿no? Para que veas que la formación de la atmósfera no es igual en un momento dado. En la atmósfera primitiva hubo metano, en la atmósfera primitiva hubo metano, hacía Renato Vivas, pero recuerda que obviamente era un metano, ¿qué cosa? Era un metano producido por las actividades volcánicas que se producía. Entonces, profesor, ¿la Tierra solita se contamina? Sí. La Tierra solita también se contamina. La Tierra por sí sola produce ¿qué cosa? Dióxido de carbono, produce metano y muchos gases más. ¿El problema qué cosa es? El problema es que el hombre acelera el proceso. O sea, el cambio climático que hoy vive el mundo necesariamente se tenía que dar más adelante. O sea, se tenía que dar dentro de miles de años más. Pero la aparición del hombre que ha hecho que esto se acelere. O sea, sí o sí iba a haber un cambio climático. Contaminamos, de hecho, Wilmer Vega. Tú ahorita que estás sentadito ahí tranquilito, teniendo una tendencia ambiental quizás, como muchos, que a veces veo a veces cuando hay protestas, ¿no? No, la minería, no, la contaminación, pero aguanta, ¿cuánto de eso tú contaminas? ¿No? Porque también contaminamos, obviamente que sí. Ahorita, por más que tú estés tranquilito, tranquilita, o escuchando la clase, sentadito, niños, estamos
respirando oxígeno y obviamente botando ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Entonces me estás contaminando. ¿Ya? Eres un ser contaminante. Sí, Renato, hoy día vamos a tocar los protocolos. Justamente ayer hicimos en nuestro canal de Facebook, si eres un fiel seguidor de Wikigeo, pues ayer hicimos un poquito de tratados en nuestra sesión de la maca geográfica. Bueno, el gas más abundante, y fue pregunta de examen de emisión San Marcos, es el nitrógeno. Así es, Renato, la maca geográfica. Nitrógeno. El segundo, el oxígeno. Y recuerda, esos dos son los más abundantes. Nitrógeno es importante porque uno, fertiliza los suelos. Otro, diluye el oxígeno. ¿Y lo hace qué cosa? Y lo hace respirable. ¿Sí? Lo hace respirable, por eso es importante. Ahora, por ejemplo, si vemos en la atmósfera, 100% en los gases de la atmósfera, o sea, de toda la atmósfera, el 100%, el famoso 78% está en el nitrógeno. O sea, mira, 78% está justamente ¿dónde? En el nitrógeno nada más. ¿Sí? Y ahora, el 21, bueno, falta 22%, ¿cierto? El nitrógeno. Lo que pasa es que el nitrógeno fertiliza los suelos a través de componentes, por ejemplo, ¿no? Por ahí vemos elementos nitrogenados, por ejemplo, para hacer fertilizantes, los óxidos de nitrógeno que también sirven para fertilizar los suelos a partir de eso. Ahora, nos falta 22%, pero de esos 22, el 21 está en el oxígeno. O sea, nos falta 1%. Ese 1% de gases de la atmósfera que falta lo conforman ¿quiénes? Los restos de permanentes y todos los variables. O sea, todos los variables y los restos de permanentes como el argón, el criptón, el xenón y demás gases permanentes, ¿qué cosa pasa con ellos? Es solamente el 1%. Los gases nobles, como nos dice Renato. Entonces, los gases permanentes son los gases nobles. En cambio, los gases variables, ¿quiénes son? Los compuestos. Si hablamos del metano, o sea, el famoso CH4, el CFC, clorofluorcarbono, si hablamos de repente el hidrofluorcarbono, el perfluorcarbono, ¿no? Esos gases son gases variables, ¿ya? Ahí está. El oxígeno es el más denso, es un gas de combustión, y vamos a generar, chicos, acá otros permanentes. Recuerda que los permanentes son los más densos. Pregunta, si son los más densos, ¿predominan en la parte alta o baja de la atmósfera? Si son los más densos, ¿predominan en la parte baja o alta de la atmósfera? ¿Qué nos dices? A ver. Tan, 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 tan. A ver, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices? Vamos. Estamos ahí. Iván nos dice baja, Renato nos dice alta, Geraldine nos dice baja, Wilmer nos dice baja, y la respuesta es baja. Muy bien, lo siento, Renato. En las partes altas me encuentras gases más ligeros, pues. Por ejemplo, cuando te fuiste a la zona andina, ¿te acuerdas que te dije clima la semana pasada? Estás en zona alta, te daba soroche. ¿Por qué? Como el nitrógeno y el oxígeno son gases muy densos, siempre están en la parte, ¿qué cosa? En la parte baja. En cambio, en la parte alta no predominan. Por eso que a mayor altura, menos oxígeno. Entonces, por eso que te da el soroche, weón. ¿Sí? Debido a la menor concentración de gases como el oxígeno. Otro gay. A ver, eso acá. Los gases variables son los gay. Lo vamos a mencionar mucho en la siguiente PPT, así que no te preocupes. Por ahora, quiero que sepas que este gay, esos gases variables se llaman gay. Cuando tú notes que en un lugar hay mucho calor, es porque justamente hay mucho gay. Si tú sientes mucho calor por ahí en algún momento cuando estabas en la academia, pues era justamente por la concentración del gay, ¿ya? Entonces, los gases de efecto invernadero son gases que atrapan calor. Tenemos, por ejemplo, a lo que es hasta acá, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, claro, también puedes llamarle así, es el que más contribuye al efecto invernadero, examen de emisión San Marcos. El metano también, que inclusive se dice que de manera, si comparamos una unidad de metano con una unidad de lo que es dióxido de carbono, metano atrapa 30 veces más calor que el dióxido de carbono. Lo vamos a ver en las siguientes PPT, no te preocupes por ahora, ¿ya? El dióxido de azufre, que produce la lluvia ácida, el CFC, que es el mayor destructor de la capa ozono, es un gas refrigerante, el ozono también, triatómico de oxígeno, y el vapor de agua, uno de los gays más importantes. ¿Por qué, profe? Porque va a importar qué tan lejos o cerca estés del vapor de agua. Si estás cerca al océano, entonces significa que hay mucho vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? Las temperaturas no cambian demasiado. En cambio, si te vas a zonas muy altas, zonas de alta altitud, de repente por ahí me estás viendo de Huancayo, de una ciudad de repente un poco alta, pues ahí sí que cosa. Ahí sí pues me vas a encontrar una zona de zonas más secas. Y si las zonas son secas, las temperaturas cambian bastante. ¿Y te acuerdas? Cambian bastante, ¿por qué?
porque no hay gases termorreguladores. Nuestra atmósfera se divide en dos partes importantes. Puede ser según su composición química y térmica. Si hablamos en la química, hay dos capas. La homósfera, que es la que está bajito, y la que está encima de ella, la heterósfera. La homósfera son las tres primeras capas, y la heterósfera son las dos últimas, por así decirlo. La homósfera es la donde encontramos gases más densos, nitrógeno, oxígeno. En cambio, en la heterósfera encontramos a gases más livianos, como el hidrógeno y el helio. ¿Sí? Ahí está. Ahora, las capitas según su térmica. ¿Qué significa, profe, según su térmica? Significa, niño, que estas capas van a surgir por el cambio de temperatura. Por ejemplo, en el tema de atmósfera hablamos de algo llamado gradiente térmica. ¿Qué es la gradiente térmica? Es una relación que existe entre el cambio de la altitud con la temperatura, que justamente, ¿qué cosa? Es inversamente proporcional, que ya vino en el examen de admisión San Marcos. Vino hace, creo que fue hace 2 exámenes, 3 exámenes recientemente. Entonces, a mayor altitud, encontramos justamente menor, ¿qué cosa? Menor temperatura. Pero, profe, ¿eso en toda la atmósfera? No. Solamente es hasta los primeros 18 kilómetros. Llegas a los 18 y se rompe esa relación. Lo siento, se rompió la relación ahí. Y después de los 18, la temperatura empieza a aumentar ligeramente. Y ya no estás en la tropo. ¿Estás en dónde? En el estrato. Después la temperatura llega a aumentar hasta cierto punto y otra vez disminuye de golpe. A eso se llama mesósfera. Pero en la siguiente capa, la temperatura, ¿qué cosa? Aumenta. A eso se llama termósfera. Y la última capa ya no es una capa de temperatura. Es una capa que está fuera de la Tierra. Es por eso que se llama ex. Acuérdate, la ex. ¿La ex qué cosa? La ex qué cosa? La ex está fuera. Entonces, como la exósfera es una capa que está fuera de la Tierra, es por eso que algunos libros meteorológicos no consideran que la exósfera sea una capa atmosférica. ¿Sí? Porque dice, oye, si esto según su variación térmica en el espacio, la temperatura de la Tierra no influye. Entonces, ¿por qué llamarlo una capa térmica? Pero no te preocupes, en tu examen de admisión San Marcos sí está considerado. A ver, Renato nos dice, ¿cuáles serían los fenómenos meteorológicos? Ya, ahorita vamos con eso, Renato. Vamos a ir capa por capa. Profe, a mí me enseñaron que la mesósfera pertenecía a la heterósfera. Claro, pues, mira acá, Wilber. ¿Qué te dije al comenzar en la homósfera? Dije las tres primeras. ¿Quiénes son las tres primeras? Tropo, estrato y meso. Estas tres forman parte de la homósfera y estas dos forman parte de la heterósfera. Ahí está. Espero que lo hayas visto, Wilmer, ahí. ¿Sí? No en la heterósfera. No en la cámara, pero no entendí. Profe, a mí me enseñaron que la mesósfera pertenecía. Ah, pertenecía acá a la heterósfera. No, Wilmer, está mal, está mal. Normalmente tomamos como base estas tres de acá. No te preocupes, Wilber, no te preocupes. Así es. Tú aprende nomás acá. Tú hazme caso nada más, niño. ¿Ya? Estás conmigo, estás con Dios. No, de repente puede haber error por ahí, de repente el profe, pues. No, no te preocupes, no te preocupes. Ahora, profe, ¿qué es la gradiente térmica? A eso vamos a ir, Iván, no te preocupes, ahorita comenzamos. Esto es fácil, ¿ah? Pero por ahí no vaya a ser que algún problema te cause ciertas condiciones o problemas en un examen de admisión, sinónimos, ¿no? Lo que significa cada capa. Ahí está. ¿Sí? ¿Y tienes que aprendértelo? Sí. Apréndete el nombre de cada capa. ¿Sí? Sí, apréndete el nombre de cada capa. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. Pues acuerdo del truquito, ¿no? Que alguna vez por ahí creo que te enseñé, creo. De repente por ahí en algún ciclo te enseñé con referente a las capitas. Siempre, chicos, siempre es importante, ¿no? Primero era la famosa, ¿qué cosa? La primera era la famosa troposfera, entonces ahí le pones una T de troposfera. De ahí era, ¿qué cosa? La estratosfera. Después de la estratosfera, ¿qué seguía? La mesósfera. Después de la mesósfera, ¿qué seguía? La termósfera, ¿no? La termósfera. La termósfera es la que sigue. Y la última, ¿quién es? Justamente es la exósfera. ¿Ya? De esta manera, te puedes aprender el nombre de las capas atmosféricas de una manera ordenada y sin usar mucho la memoria. Si no lo entendiste, entonces no te preocupes, al próximo ciclo será, chicos. A ver, veamos, continuamos. Vamos con la primerita. Primera capita, la troposfera, la esfera de cambios. A ver, la troposfera termina en la tropopausa, que es el límite superior de la troposfera. Y vamos a encontrar que el límite superior de la siguiente es estratopausa, mesopausa, termopausa, que significa final. Ahora,
La troposfera normalmente en la zona ecuatorial va de 0 a 18, puede ir en los polos de 0 a 9 también, así que cuidado. Ahí está, de 0 a 18. Es una zona con mucha humedad. Si hay humedad, ¿hay qué cosa? Nubes. ¿Y esas nubes qué generan? Lluvias. Esas lluvias, las que caen primeras, ¿quiénes son? ¿Son qué cosa? Las gotas más qué? Las gotas más gruesas. En cambio, las gotas más chiquititas van a caer lentamente. Esas gotitas lentamente que caen son las que van a generar los fenómenos luminosos como el famoso, ¿qué cosa? Arco iris. Siempre has visto que después de una lluvia y arco iris, o durante una lluvia y arco iris, ya se debe, ¿por qué? Porque las gotas más gruesas son las primeras que están cayendo, pero las más chiquititas están en suspensión. Y la luz llega, se dispersa y es la que genera justamente los arcoíris. Ahora, los arcoíris, que son fenómenos meteorológicos luminosos, no son arcos, chicos. Si tú pensabas que un arco iris es un arco, pues déjame decirte, déjame destruir tu infancia, eso no es cierto. Los arcoíris son círculos de luces, solo que como la Tierra es curva, no se observa todo el círculo completo, se observa solamente una parte del círculo, ¿sí? Eso es un fenómeno meteorológico de tipo luminoso. Otro luminoso, por ejemplo, lo siento, Wilber, lo siento, Diego, el relámpago. O sea, cuando ocurre de repente algún fenómeno meteorológico como el rayo, el trueno, relámpago, no digas, profe, he visto un rayo. El rayo no se ve, el rayo se siente. Si te cae y te vuela un brazo, esa carga eléctrica que sentiste es un rayo, por ejemplo. Lo que no viste fue el relámpago, que es distinto. Entonces, la luz es el relámpago. Entonces, el relámpago es un fenómeno meteorológico de tipo luminoso. Lo que escuchas es trueno, es sonoro, es acústico. Y lo que sientes es el rayo. Las auroras también es un fenómeno meteorológico, pero no ocurre en la tropo. ¿Ocurre dónde? En la termósfera. Ahorita vamos a hablar de ella. Pero quiero que entiendas que en la troposfera no ocurre todos los fenómenos. Ocurre la mayoría de fenómenos. ¿Sí? Que es distinto, ¿ah? Entonces, como ocurren esos fenómenos, por eso se le llama la capa de las perturbaciones. Perturbaciones porque hay cambios. Y esos cambios, ¿quién lo produce? La humedad. Porque la humedad que producía, nubes. Y con ello, ¿qué cosa te dije? El granizo, la garúa, la lluvia, que son ¿qué cosa? Son fenómenos acuosos. Fenómenos luminosos, los visuales. Como ese arco iris que viste alrededor del sol. Eso se llama halo solar. Como ese arco iris que viste también. De repente, en el caso del relámpago. Acústico, el eco. ¿Qué más encontramos acústico? El trueno. ¿Qué más encontramos, por ejemplo, luminoso? Las famosas, ¿cómo se llama esto acá? Los espejismos. Los espejismos. De repente por ahí alguien es de costa y a veces pasa que en la costa, cuando hace mucho calor, a lo lejos de la avenida, ves como si estuviera hirviendo agua. Vas y no hay nada. No sé si has visto eso. ¿Te ha pasado eso? Entonces, eso ahí es un fenómeno de tipo luminoso, se llama espejismo. Parece que hubiera agua a lo lejos, parece que estuviera hirviendo el agua, vas y no hay nada ya. Sí, en las carreteras, eso pasa muy bien, Edgar. Sí, también veía un... No. Si ha visto cosas raras, por ejemplo, por ahí, eso se llama alucinación, Wilmer, ¿no? Profe, he visto un fantasma, ¿eso es espejismo? No, eso no es espejismo, eso es alucinación, eso es un problema mental, hazte ver. ¿Sí? Entonces, puede pasar, puede pasar. Por acá también nos decía los tifones. Los tifones es un ciclón. Son huracanes, pero tropicales, pero que ocurren en Asia. No te preocupes, ese tema no es de hoy, es un tema llamado desastres naturales. Lo vamos a ver más adelante. Profe, y cuando la corona del sol se ve, eso no es un fenómeno, eso es un fenómeno pues ya astronómico, pues eso ya es otra cosa, Edgar Samir. Wheeler Vega, entonces ya sabes, ¿ah? Por ahí. Es la capa más densa, claro, porque es la más bajita, güey. Como es la más chata, tiene que soportar a todas. Por eso es la que más aplastan, la que más saturan. Por eso es la capa más densa, la que tiene más concentración de oxígeno. Como tiene oxígeno, las partículas de oxígeno propagan el sonido. Es por eso que se llama justamente a la troposfera la capa del sonido, la capa de las perturbaciones, y es la capa más estudiada y la más contaminada. ¿Por qué? Porque está el hombre, pues. El hombre acá, chicos, ya le hizo de todo ya. Entonces, ya la estudió, ya la contaminó, y es la capa más importante, examen de admisión. Un tesoro, eso es cierto, dice. Profe, dice. Renato, ¿no? Dice, profe, sí, Renato, cuando veas un arco iris, anda, busca la guía al gnomo, al duende, te va a dar oro, no te preocupes. Y se cumple la gradiente adiabática, lo que por ahí me preguntaba alguien. La gradiente adiabática o la gradiente vertical, ¿sí? La gradiente adiabática o la gradiente vertical
es justamente lo que ocurre, el cambio entre que por cada 1000 metros tú me vas a bajar 6 grados Celsius. Por eso se llama gradiente. Concepto de gradiente es cuando dos magnitudes cambian proporcionalmente. En este caso, ¿cuáles son tus magnitudes? La temperatura y la distancia. Entonces, a mayor altura, menor temperatura. Entonces, eso se llama gradiente adiabática, gradiente térmica, gradiente vertical. No, Joaquín. La gradiente geotérmica tiene que ver con la Tierra y la gradiente geotérmica solamente se cumple en la corteza. ¿Qué significa? Que por cada 33 metros de profundidad, tú me vas a aumentar 1 grado Celsius. En la atmósfera, la gradiente adiabática es por cada 1000 metros de altitud, me vas a descender 6 grados Celsius. Ahí está, ¿sí? Más o menos para que saques una idea, pues, ¿no? A nivel del mar las temperaturas siempre son 15 grados. Entonces, si alguien te dice, oye, no vamos a ir de viaje, de repente tu enamorada o tu enamorado te dice, oye, no vamos a ir de viaje. ¿Dónde? Huancayo. Sacas tu cálculo, ¿no? Huancayo, a ver, 3000 metros más o menos. Por cada 1000 hay 6, hay 18 grados menos que en la zona del nivel del mar, dependiendo de la época. Estamos ahorita en invierno, estamos a 18 grados más o menos. Entonces en Huancayo hay noches que pueden llegar hasta 0 grados. O sea, hay problema de heladas en algunos lugares. Entonces así va sacando más o menos tu condición, ¿sí? Que va a variar dependiendo de la estación, dependiendo del lugar también. Pero puedes darte una idea más o menos de cómo podría afectar de repente o usar los datos de geografía. ¿Por qué tiene menos volumen que la heterósfera? A ver, no entendí. A ver, Geraldine nos dice, ¿por qué tiene menos volumen que la heterósfera? Bueno, la heterósfera es la que tiene más volumen, ¿quién es? Es la heterósfera. La homósfera tiene menos volumen. Recuerda que la homósfera iba en las tres primeras capas, que era de 0 a 80, y la heterósfera era la que iba de 80 a 10.000. Entonces tiene más volumen. Por tener más volumen, por eso es menos densidad. Por eso los gases son más ligeros acá. En cambio acá hay menos espacio y por eso que encontramos mayor cantidad de densidad. Por eso la atmósfera es más densa que la heterósfera. Ya, a ver otra. ¿Qué más? Ah, al límite superior se llama tropopausa. La tropopausa se le conoce como el techo del tiempo y del clima, no te olvides. Y recuerda, nos vamos con la otra, chicos, vamos con la otra, y ahora es la estratosfera. A ver, ¿qué vamos a hablar de ella? La estratosfera es una capa que va más o menos de los 18 a los 35. Normalmente usamos ese dato a nivel pre acá en el Perú, porque si ves información de otros libros internacionales, a veces le ponen hasta 50 kilómetros a la estratosfera, ¿ya? Ten cuidado. No va a ser por ahí, alguno de ustedes chicos revisa algún blog de algún climatólogo y hay datos que van a cambiar, porque no están en datos a nivel nacional. Ya, otro. Acá encontramos la mayor concentración de ozono. Ojo, el triatómico de oxígeno, ozono. El ozono, así como hay un ozono estratosférico, hay un ozono, ¿qué cosa? Hay un ozono troposférico. Osósfera, no, Joaquín, es ozonosfera. ¿Sí? Ahora, entonces, obviamente en la estratosfera me vas a encontrar el 90% de la cantidad de ozono y en la troposfera solo el 10% del ozono. ¿Sí? ¿Entiendes? Hay dos tipos de ozono, ozono estratosférico, arribita, y ozono troposférico. Profe, no entendí. Si la atmósfera es más densa, ¿por qué tiene menos volumen? Ya, lo que pasa, Geraldine, es que eso ya es un poquito de química. Recordemos que cuando ustedes ven química, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿cierto? Si en un lugar de poco volumen le metes mucha masa, es muy densa. En cambio, si un lugar con mucho volumen hay menos masa, es menos densa. Ejemplo, Geraldine, una manzana y un globo. Una manzana y un globo. Cuando tú tienes una manzana, en la manzana hay mucha masa, pero el volumen, ¿qué cosa? Es reducido. La manzana es muy densa. En cambio, un globo puede ser mucho más grande, pero dentro solamente hay aire. Esto significa que hay menos masa, pero hay más volumen. Por eso es menos densa. En cambio, acá hay menos volumen y hay más masa. Por eso es más densa. ¿Sí? Lo siento, niña, es que lo que pasa es que eso ya corresponde a lo que es química, ¿no? Por ahí entonces, vamos, con fe, con fe. Tú pon nomás que seas entendido. Muy bien, entonces, la estratosfera es una composición de gases, principalmente de qué? De ozono, ¿ya? Ahora, acá ya no hay la gradiente, ¿ah? Tu gradiente se rompió hace rato. Cuando llegas a los 18 kilómetros, la gradiente se rompió. ¿Te acuerdas? Mayor altura, menor temperatura, eso ya no se cumple en la estratosfera. ¿Sí? Ya no se cumple, ya no forma parte de eso. Ahora,
La humedad disminuye, el oxígeno disminuye, pero como disminuye la humedad, chicos, entonces los fenómenos meteorológicos también están cayendo. Significa que no ocurren fenómenos meteorológicos. Por eso se llama, ¿qué cosa? La capa de las calmas. ¿Sí? Ahora, también la vamos a llamar la capa del silencio. No hay mucho oxígeno acá. Como carece de oxígeno o hay poca concentración de oxígeno, no hay quien propague el sonido. Por ejemplo, chicos, imagínense que nos vamos en un viaje. Nos vamos en avión, pero no un avión comercial, sino un avión supersónico. Esos aviones militares de Estados Unidos que llegan hasta los 18 kilómetros, 20 kilómetros, que llegan a la estratosfera. No podríamos conversar, porque simplemente la cantidad de oxígeno no se da abasto para propagar nuestras ondas y simplemente no podríamos escucharnos. Es por eso que habrás escuchado que los aviones supersónicos no son detectados por radares. ¿Por qué? Porque los supersónicos no emiten ondas, porque no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno que emitan ondas, entonces los radares no tienen que detectar. Están ahí, pero no son detectados, porque no hay justamente cantidad de oxígeno. ¿Sí? Esto pasa, chicos. En cambio, el avión comercial normal, tú anda, un avión comercial llega a 8 o 9 kilómetros. La troposfera es 18. Entonces, en realidad, tu avión no está tan alto como crees. Solo 8 de los primeros 1000 kilómetros que corresponde a la capa atmosférica. Y si hablas hacia la exósfera, sería de 8 de 10.000. O sea, casi nada. Encontramos qué cosa? Tu capa de ozono, ¿no? Importante, tu ozonósfera o capa de ozono, su principal función, protegernos de la radiación ultravioleta, que es lo más importante, la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta es un tema también. A ver, acá nos pone su pregunta ya. La ozonosfera sufre varios problemas como su adelgazamiento, lo cual implica su mayor ingreso de radiación ultravioleta. Por ello se busca reducir las emisiones FC con el protocolo de Montreal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La radiación ultravioleta, chicos, o los rayos UV, también hay tipos de UV. Hay otros que son más nocivos que otros. Pero siempre, cuando hablamos del mediodía o una de la tarde, vamos a encontrar qué cosa? Vamos a encontrar mayor incidencia de radiación ultravioleta. Entonces, por eso, chicos, ¿la radiación ultravioleta, profe, es malo? Claro, obviamente que sí. Uno, genera ceguera. Ya las personas que usamos lentes de antemano somos vulnerables a esto. Entonces, si usas lentes, caballero, en verano, cambia tus lentecitos, compra tus lentecitos negritos, pero obviamente uno de verdad, uno de óptica. Ya, no vayas a ir a, bueno, qué bonito en el suelo, hay 10 soles, ¿no? Y se rayó al rato. No, incluso ahorita hay lentes oscuros, lentes de sol a medida, ¿no? Si antes, pues, tienes que usar los dos lentes, no, no hay unos lentes de sol a medida, inclusive. Entonces, o sea, ya hay soluciones, ¿no? Igual que la radiación infrarroja, ahí es distinto, Iván. Lo que pasa es que la radiación infrarroja son ondas largas, y como la onda es larga, ¿qué pasa? Eso genera calor. O sea, cuando un día hace mucho calor, Iván, significa que hay mucha concentración de radiación infrarroja y no necesariamente de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta no tiene temperatura. O sea, la radiación ultravioleta no es atrapada con la temperatura. La que sí genera que la temperatura en el ambiente aumente es la radiación infrarroja. Si un día sientes mucho calor es porque ha habido concentración infrarroja y no necesariamente ultravioleta. La ultravioleta depende de la concentración de nubes, por ejemplo. En Lima, como es una ciudad muy nublada, en un día puede hacer mucho calor, mucho bochorno, pero necesariamente no mucho ultravioleta. Porque si el cielo está nublado, la radiación ultravioleta refracta. Si el cielo está despejado, la radiación ultravioleta es más intensa. ¿Sí? Sencillo. ¿A eso cómo se llama? Insolación. Ahí está. Ah, y también por si acaso, la radiación ultravioleta genera envejecimiento. Así que chicas, a ustedes que les gusta permanecer joven más tiempo, te recomiendo no exponerte mucho tiempo a la luz solar. La luz solar justamente lo que genera es que te vuelvas vieja, bueno, que te vuelvas menos joven, disculpa. Sí, que te vuelvas menos joven. Así que, Yulisa, ya sabes, no se expongan mucho tiempo a la luz solar. Aunque ya niñas de ustedes de antemano, pues no les gusta el sol, ¿no? Entonces, por ahí siempre a tenerlo presente. La mesósfera, meso viene de medio, es la esfera media, ¿no? De las 5 es la del medio. Dice, a mí en la estratosfera me dijeron que iba de 18 a 35, ¿me engañaron? La estratosfera, yo le puse de 18, ¿a cuánto le puse yo? 0,18, también le puse, creo. A ver, acá está, acá está. Ahí yo también le puse 18 a 35, Renato. Ahí está, ¿no? De 18 a 35 también le puse a la estratosfera. Lo que pasa es que eso es a nivel Perú. Si revisas otra información, a veces le ponen de 20 a 50, de repente de un poco más de 20 a 50 por ahí, pero siempre a nivel nacional.
Es la capa más fría. Mira, ella de acá, esta de acá, no te olvides, es la más fría de todas. Esta de acá es la más fría de todas, niños, ¿ya? No te vayas a olvidar. Sí, Renato Vivas, es usual. Está dentro de lo válido todavía, no te preocupes. Eso que es un enfoque usual, la que se usa mucho en academias. De repente por ahí tu profe ha leído otro libro o ha sacado de repente un blog de otro país y ahí sí puede pasar eso acá. Ya, pero tranquilo, tranquilo, con fe. Ya te he dicho, todos me caso nomás. La capa más fría va de, bueno, puede descender hasta los 110 grados bajo cero. Uno, encontramos los primeros vestigios, los primeros restos de qué? De ionización. Ahorita vamos a ver qué es eso. Encontramos qué cosa? Un vapor de sodio. Y te voy a engañar, niño, que el vapor de sodio es el que le da el color al cielo. En realidad no es cierto, ¿ah? El cielo no es azul, ¿sí? Porque por si acaso el cielo, entre comillas, es azul, pero no se debe justamente al vapor de sodio, sino se debe a las ondas cortas de luz. Recuerda que la luz se descompone en ondas y las más cortas son de color violeta, pero como nuestro cerebro no puede captar ese tipo de onda, nosotros lo que vemos es un cielo azul. Entonces, por eso es que justamente el cielo, entre comillas, es azul, ¿ya? Pero cuando llega el atardecer, por ejemplo, de repente en los crepúsculos, que puede ser en la tarde o puede ser muy temprano, vamos a encontrar qué cosa? Que no hay ondas cortas, sino son ondas largas. Y las ondas largas, como las infrarrojas, ¿son qué cosa? Son de color rojizo. Por eso los amaneceres y los atardeceres siempre son rojizos, anaranjados en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso es que se debe el color al cielo. Así que ya sabes, ¿ah? Ahora, seguimos. Vamos a encontrar también a las nubes noctuliscentes. Por ahí nos preguntaba justo Iván, ¿qué son las nubes noctuliscentes? Mira, normalmente las nubes están cargadas de agua, ¿cierto? De condensación. ¿Te acuerdas qué era? Gotitas de agua. Pero imagínate ahora que esta gotita de agua ya no sea agua, sino sea hielo. O sea, pequeños pedacitos de hielo, pequeños pedacitos de hielo muy delgados que cuando la luz viene va a refractarse y va a generar nubes, pero muy brillosas. Profe, ¿están en la troposfera? No. Profe, ¿las nubes noctilucentes es un fenómeno meteorológico? Sí, pero no está en la tropo. ¿Te acuerdas que te dije que en la tropo ocurría la mayoría? Porque justamente las nubes noctilucentes y las auroras no ocurren en la troposfera. Entonces, la troposfera, que diga, las nubes noctilucentes son estas nubes. Mira esta hermosura. Mírala. Nubes muy brillantes, nubes que parece que alguien hubiera jalado eso en una pintura, ¿no? Esas nubes son típicas verlas en países de repente. Mira, por acá por las plantas, ves que son como pinos. Entonces estamos hablando de lugares, ¿qué cosa? De bosques templados, estamos hablando de latitudes de 50, 40, o sea, latitudes cerca a los polos, ¿no? Cerca a los círculos polares. Esto, claro, muy bien, taiga, especialmente en taigas, en zona más o menos de 50 grados de latitud, al norte los bosques templados, es típico ver justamente en zona de coníferas ese tipo de cosas. Entonces son nubes brillantes, así es, Iván. Las nubes noctilucentes son nubes muy brillantes que se producen en zonas de latitudes muy altas. Obviamente en Perú jamás me vas a ver esto porque en Perú pues no se forman gotitas de hielo en las nubes, aunque a veces en Lima pasa. En Lima a veces se forman las nubes cirroestratos. Las cirroestratos son nubes que quisieron generar pequeños pedacitos de hielo. Pero ¿qué pasó con este hielo? En el camino se evaporó y nunca cayó en el suelo, pero quiso caer hielo sobre Lima ciudad, ojo. Y cuando eso pasa, ¿cuándo sabes que eso ocurrió? Cuando se forma un arco iris alrededor del sol. Cuando tú veas que hay un arco iris alrededor del sol, significa que en ese momento quiso caer hielo sobre Lima, pero como fueron tan pequeñitas, se evaporaron en el camino. ¿Cómo se llaman esos fenómenos? Halos solares. Así como hay un halo solar, también puede haber un halo lunar. Imagínate un arco iris alrededor de una luna. Por la contaminación, es cierto, Renato Vivas, y acá es otro problema, ¿no? En el tema de contaminación, el tema de saturación de nuestras nubes, es raro, pero eso es común en verano. En la sierra, lo que te acabo de comentar es más común. He tenido la oportunidad de estar en Obrajillo, que es un pueblo de la provincia Canta, y en Obrajillo ver un arco iris alrededor del sol, ¿no? A veces para los costeños nos parece muy raro, ¿no? Sorprende, pero pues tenemos que saber que es común de la zona andina por el tipo de nube. Ahora, chicos,
Lo único que veo son las lunas, dice. Y eso, ¿ah? Y eso. Ahora vamos con la otra, chicos. Ahora vamos con la más caliente. Vestigio de ionización, Geraldine. Ionización, ¿qué significa ionización? Significa que los gases, justamente, ¿qué pasó con los gases? Se mueven más qué? Más rápido. Y mientras más rápido se mueven, más energía hay. Y si hay más energía, más calor. En la termósfera me encuentras una capa donde los gases se van a mover tan rápido que van a generar justamente ionización. Por eso la ionosfera está dentro de la termósfera, ¿sí? Porque acá encontramos gases ionizantes, gases que por su movimiento tan rápido, tan volátil, va a generar un ascenso de temperatura. Pero cuando decimos primeros vestigios, significa que ahí quedó algunos restos de la ionización que quizás en alguna era geológica se dio. Solo significa restos, restos que quedó. ¿Ya? La altura va de 80.000, ahí está, en la capa más caliente, no te olvides, te mencionaba justamente por eso su nombre, significa capa caliente, es la más caliente de todas, chicos, llega hasta 1500 grados Celsius, ahí está, la más caliente. Es la capa menos densa, ¿no? Es la capa menos densa, es la capa entonces, como está la más superficial, bueno, la más arribita si quieres, entonces es pues la capa menos densa. También, ¿qué cosa? Es la capa de las telecomunicaciones. ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que alrededor de la ionosfera vamos a poder poner, ¿qué cosa? Vamos a poder poner satélites artificiales que quedan en ciertos lugares donde no hay gravedad. Profe, o sea, la termósfera no tiene gravedad. No, sí hay gravedad. Solo que en la termósfera hay huecos de ingravidez. Hay ciertos espacios, imagínate como una burbuja, ponte, ¿sí? O sea, ciertos espacios donde no hay gravedad. Y ahí es donde ponemos justamente los satélites. Termósfera también estaría bien, dice, me dijeron de 80 a 400 kilómetros. 400, no, muy poco, Renato, muy poco, muy poco, muy poco. Corrige, corrige. Ahora, la termósfera, la capa de las telecomunicaciones, por ejemplo, va desde las ondas, más o menos, estas ondas están entre los primeros 123 kilómetros a los 225 kilómetros, donde está la ionosfera. Y alrededor de ello encontramos las ondas de Appleton y la zona de Kennedy. Las de Appleton es para la TV, son ondas cortas. ¿Qué significa? Que no llegan así nomás a cualquier lugar. En cambio, las ondas de Kennedy son ondas de radio, son ondas largas. Ejemplo, antes, cuando no había cable, pues estoy hablando de repente tú no viviste estas experiencias, pero cuando yo era niño, por ejemplo, yo recuerdo que teníamos que poner la antena y teníamos que mover esa antena, ponerla de cabeza, abajo, arriba, porque a veces un canal no daba. Entonces, ¿qué significa? Que como las ondas de Appleton son ondas cortas, la onda de la TV no llega así nomás a cualquier lugar, ¿no? En cambio, las ondas de radio sí. Tú pones tu radio, no la de tu celular, sino radio como tal. Pones radio y hay lugares que tienen señal y hay lugares que casi todos los lugares tienen señal. ¿Por qué? Porque justamente son ondas largas, llegan a cualquier lugar. ¿Sí? Eso pasa acá. Por eso se le llama la capa de las telecomunicaciones. Mira, ¿cómo funciona la ionosfera? Transmitimos una señal, obviamente se emite a todas las direcciones, llega a la ionosfera, porque acá están justamente estas ondas de acá, untando los satélites, el satélite lo rebota, refracta de nuevo y llegamos hasta el lugar donde queremos. La curvatura de la Tierra justamente afecta o dificulta la comunicación del planeta. Si el planeta fuera plano, entonces no habría ningún problema con referente a las transmisiones de ondas. ¿Sí? Ahí está una prueba entonces que la Tierra es redonda. Ahí está otro. Seguimos con la termósfera. Por acá algunas cositas que considero importante que sepas. Un cometa es un material rocoso, pero que está en una órbita excéntrica. ¿Qué significa? Fuera del Sol. Ponte, imagínate acá, un pedazo de roca. Pero un pedazo de roca, por ejemplo, muy lejos del Sol, se vuelve hielo. Es, por ejemplo, cuando tú agarras tu botellita, por ejemplo, tu agua cielo, tú que agarras tu agua cielo, la quieres helada, la metes a la refri, y cuando la sacas, hay pedacitos de gotas de agua alrededor de tu botella. ¿Por qué se formó? Si tú la metiste seca. ¿Por qué salió así? Hojadita. Fácil, por la humedad. Lo que pasa, hubo un bólido impresionante. Ajá, en Chincha pasó hace poco, ¿no? Por ejemplo, tu botellita tú la metiste, pero alrededor de tu botella hay humedad. Y al meterla en la refri, la humedad se condensó y se volvió gotas de agua. Lo mismo pasa con el cometa. Solo que como está muy lejos del sol, se ha congelado y se ha vuelto hielo. Profe, pero tiene una cola. ¿Tiene una cola por qué?
Porque como está lejos del sol, cada vez eso como que se va evaporando. Por eso esa cola es una gran cantidad de vapor de ese hielo que se está produciendo. Pero va en contra del sol, ¿por qué? Porque el sol bota, ¿cómo se llama? Lenguas de sol, vientos solares. ¿Y qué hace el viento solar? Lo bota más allá. Y al botarlo, por eso que está yéndose en contra del sol. Pero como el sol es tan grande, la trae, o sea, la trae, pero como el sol la bota, o sea, siempre que la bote regresa. ¿Sí? Siempre que tú la botes, niño, siempre va a regresar, como el cometa. O sea, el cometa está dando vueltas así, excéntrica, ¿sí? Porque siempre el Sol la trae, pero el Sol también la bota. La trae y siempre está así. Por eso que tiene una órbita excéntrica. Pasa alrededor de muchos años, inclusive el cometa más conocido, el cometa Halley, ¿no? Que va a pasar el próximo 2064, 2062, creo que cada 72 años es lo que pasa por ahí, 68 años. Entonces de repente estemos vivos, chicos, para poder ver el cometa Halley, uno de los más conocidos. Ahora, ese es el cometa. Una roca grandota que puede llegar hasta 1000 kilómetros, imagínate, se llama asteroide. Una roca enorme. Imagínate una roca de la tercera parte de la costa peruana. O sea, imagínate, o sea, la costa peruana y Tumbes de Tacna, la tercera parte de eso. Así de tamaño esas rocas se llaman asteroides. Pero también pueden haber más pequeñas, ¿no? Pero cuando esto se destruye, queda un pequeño. Este asteroide puede llegar a la Tierra, pero la termósfera, ¿te acuerdas de la ionosfera? Una capa de calor. Esa capa de calor la destruye. Y al destruirla, bueno, por acá tenemos una partícula más pequeña, ¿no? Ahí está una partícula más pequeña. A eso le llamamos nosotros, ¿qué cosa? Esto acá, mira, te pongo los nombres de los otros, para tenerlo acá ya presente mientras vas leyendo. Un asteroide es una roca enorme que puede llegar hasta 1000 kilómetros. Algo más pequeño que eso se llama meteoroide. Los meteoroides son rocas más pequeñas. Imagínate que entra a la Tierra, una pequeña nomás. De repente una pequeña como el tamaño de la ciudad de Chincha, así chiquitita. Una roca de ese tamaño que está llegando a la Tierra. Pero cuando llega a la ionosfera, se incendia esa luz. O sea, esa roca se incendia, se destruyen varias partículas. Esas partículas que se incendian se llaman meteoro. El meteoro es ¿qué cosa? El meteoro es la parte luminosa de estas rocas. Es cuando esta roca se incendió. Es lo que tú llamas ¿qué cosa? Estrella fugaz. ¿Alguna vez has visto una estrella fugaz? Ya. Esa estrella fugaz no creo que hayas pensado que es una estrella que se está cayendo. No has pensado eso jamás, ¿cierto? Una estrella fugaz o un meteoro es una roca que se está incendiando, se está cayendo a la Tierra, ¿no? Pero si esa roca que se cae se incendia de manera incandescente, a eso se llama bólido. Los pólidos son incendios incandescentes que justamente se producen de esas grandes rocas. Hace poco, como viste, nosotros pidiendo deseo. Sí, Wilmer, claro, es que no se va a cumplir, pues no, no se va a cumplir. Por eso ahí tu deseo no se cumplió, pues seguro no metiste las manos al bolsillo, ¿no? Tú que querías descansar, dijiste este año quiero descansar, pandemia. Entonces, imagínate, o sea, los bólidos ya son luces muy intensas, como lo que ocurrió en Chincha hace un par de meses. Y es normal, chicos, o sea, son fenómenos normales. Solo que a veces entenderás que el mundo, 71% del planeta es agua. Entonces, ¿dónde caen todo? En el océano. Y no estamos acostumbrados a verlos, pero caen. Y ya cuando llega a la Tierra, a eso se llama meteorito. Si esta roca vino del espacio, es decir, una roca extraterrestre, a eso se llama meteorito. El meteorito es lo que quedó de ese meteoroide o de ese asteroide que llegó a la Tierra, ¿ya? Pero no te asustes, siempre van a caer, siempre van a caer. Pero a veces lo que ponen pues en redes siempre te dicen, no, asteroide se dirige a la Tierra, ya, pero esa dirección que llega, ¿eso cuánto? Es, por ejemplo, 400.000 kilómetros, 500.000 kilómetros. Profe, ¿qué tan lejos es? De acá a la Luna hay 384.000 kilómetros, o sea, más lejos que la distancia de la Tierra a la Luna. No hay grandes afectos de esto, ¿sí? Por ahí entonces. Por ahí si quieres reconocer un asteroide, pasa mucho, esto lo he visto en Yauyos, si alguien conoce Yauyos, es una provincia limeña que está justamente al sureste de Lima, y podemos encontrar, chicos, que en esta provincia vamos a encontrar la famosa roca Campana. O de repente, no sé si por ahí en tu ciudad o en tu lugar donde vivas, de otro lugar, has visto las rocas Campana. Son unas rocas que cuando tú las golpeas, suena como si estuvieras tocando metal. Entonces, esos son las rocas Campana. Son rocas que se han ionizado, se han metalizado debido a la gran temperatura que pasó en algún momento. Y si puedes ahí, rómpela, pues no, tráete un pedazo. En serio, hay coleccionistas que pagan por eso.
Ahora mira acá, tienes a la Tierra y la Tierra está cubierta por una capa magnética. ¿Ves esta capa magnética que está acá? Ya, esta capa magnética que está acá, chicos, está rodeando el planeta. Se produce desde el núcleo de la Tierra. O sea, la Tierra tiene una magnetosfera. A esto de acá está rodeando el planeta. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el viento solar, o sea, viene el sol. El sol viene y quiere quemar a la Tierra, pero la Tierra no se deja. Profe, ¿y por qué no se deja? Sencillo, no se deja porque tiene ¿qué cosa? Un campo magnético. Y a la colisión de eso se forman estas luces hermosas. Estas auroras se llaman fenómenos luminosos y eléctricos al mismo tiempo. Quiero que veas esto acá, ¿no? Tipo enormes luces en el cielo que se producen en zona de países de mucha latitud, países nórdicos por ahí, Noruega, por ejemplo, en la parte de Siberia de Rusia, en la parte de Groenlandia, de América del Norte, en la parte del norte de Canadá, en la parte de Alaska, ¿no? Podemos encontrar estos fenómenos, en la Antártida también podemos verlos. Estos se llaman auroras. Si ocurren en el norte, le llamas auroras boreales. Si ocurren en el hemisferio sur, auroras australes. Entonces, si algún día, niño, cuando vayas de viaje por allá por Noruega, cuando vayas tu viaje de repente por allá por Groenlandia y veas estos fenómenos, pues significa que en ese momento la Tierra pudo ser quemada por el Sol, pero la Tierra se defendió, por eso se dio eso acá, ¿sí? Así que, sabes, turismo, chicos. Hermoso, ¿no? Sería hermoso ver estas condiciones de acá. Así que ya lo conoces por ahí. Las famosas auroras boreales. Vamos con la última capa de la atmósfera. La exósfera, de acá a 20 años, no dice Joaquín, caballero Joaquín, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Entonces, la exósfera va de los 1000 hacia los 10.000. Y vamos a generar, pues, que a esto se llama magnetosfera. ¿Por qué, profe? Porque en la exósfera encontramos un gran campo magnético. Y este campo magnético, justamente, encontramos los anillos de Van Allen, ¿no? Van Allen justamente fue la primera persona que se dio cuenta de que en el mundo encontrábamos campo magnético en el planeta y que obviamente no está quieto, va variando cada vez. Nos protege los vientos solares, es una zona donde no hay gravedad, la Tierra podría ser quemada en cualquier instante, pero somos protegidos justamente por la magnetosfera. La zona de ingravidez, hay una zona de ingravidez total entonces, chicos. Bueno, la atmósfera es importante porque regula la temperatura, realiza la combustión, propaga el sonido, también por ahí permite el vuelo de aves y aviones, que es lo importante acá, chicos. ¿Ya? Entonces cambiamos de PPT y vamos al tema de cambio climático, que es lo que también me importa acá. Ahora, importante esta imagen, ¿no? Hoy día vamos a hablar de residuos sólidos, contaminantes por acá, así que esto acá, esta imagen de acá, chicos, es una realidad, ¿ya? Es una realidad, eso es lo que hoy está pasando en el mundo. Entonces, lo que vimos ahorita, la atmósfera, el osito polar, claro, hay muchos problemas ahorita, caza ilegal, uno de los temas. Entonces, tienes acá la Tierra, está rodeada por una capa gaseosa, tienes al Sol, ¿el Sol qué emite? Emite radiación, ¿qué cosa? Radiación solar. Pero parte de esta radiación se queda y la temperatura va a ser atrapada. Pregunta, ¿las que generaban temperatura eran las radiaciones ultravioleta, las radiaciones gamma, las radiaciones infrarrojas, la radiación beta? ¿Quiénes eran, chicos? ¿Qué tipo de radiaciones eran las que generaban el calor? Muy bien, muy bien, muy bien, Renato. Muy bien, Claudia. Muy bien. Muy bien, Geraldine. Las infrarrojas. Excelente, chicas. Muy bien, Renato. Muy bien, Joaquín. Entonces la radiación se queda y eso de ahí rebota, una parte de ella rebota y genera justamente la absorción de calor. Pero ¿quién hace esa absorción de calor? Los gay. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Y esos gay justamente, ¿qué cosas son? Son los gases termorreguladores. O son también, ¿qué cosa? Los gases variables, los que vimos en el tema de atmósfera. Estos son retenidos y atrapados. Pero recuerda que eso de ahí es bueno, porque, profe, entonces los gays son buenos, sí, los gays son buenos, pero siempre y cuando me hables de gays de manera moderada, porque si en una zona hay un exceso de gay, ahí sí es un problema, ¿sí? Si en una zona, chicos, hay un exceso de gay, ahí sí hay un gran problema. ¿Sí? Entonces, el efecto invernadero, pregunta chicos, ¿el efecto invernadero será algo bueno o será algo malo? ¿Qué dices? ¿El efecto invernadero será algo bueno o será algo malo? Es algo bueno, muy bien. Claro, la radiación llega, muy bien Joaquín, entonces, profe, muy bien Yulis, entonces, ¿es bueno, profe, entonces que el calor se quede? Sí, la radiación llega
Y los gays atrapan parte de ese calor. Pero cuando atrapan el calor suficiente como para dar la posibilidad de vida en la Tierra, eso es bueno. Eso se llama efecto invernadero. Esos gases como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y otros son buenos, son necesarios para la vida. Solo que el hombre, en su estado de la revolución industrial, pues ha generado más consumo de estos gases y los gases han aumentado en volumen y más calor se ha acumulado. Y al acumularse el calor, los patrones climáticos se han ido alterando. A eso se llama cambio climático. Entonces, el cambio climático sí es lo malo, pero es una acción, ¿qué cosa? Netamente, ¿qué cosa? Antrópica. Pero hoy el mundo, ¿qué cosa pasa? Un aumento de temperatura. Entonces, ese cambio climático que hoy vives se llama o es consecuencia de qué? Es consecuencia a lo que más adelante llamamos el día de hoy calentamiento global. O sea, y acá algo importante para San Marcos, el calentamiento global no es lo mismo que el cambio climático. El cambio climático es una alteración del clima a nivel del mundo, pero ese cambio a nivel climático puede ser un enfriamiento como la de Wisconsin, por ejemplo, o puede ser un calentamiento global como lo que hoy vive el mundo. ¿Entiendes? Efecto invernadero, lo malo. La saturación de gases, cambio climático. Pero el cambio climático puede ser ¿qué cosa? Un exceso de calor, a lo cual llamas calentamiento global. Porque si fuera un descenso de temperatura, hablaríamos de la era de hielo, como la glaciación de Wisconsin que te mencionaba. Listo, Renato, a ver qué nos dice. También los incendios forestales destruyen, sí, es cierto, y ahorita vamos a ver algunos. Inundación en Venecia, incendio en Australia, todo eso principios de este año. Y bueno, déjame decirte que en realidad todas esas cosas pasan y también en Perú, solo que a veces no vemos las noticias nacionales, chicos. Ahí está. Esta cantidad, dióxido de carbono, no te olvides, ¿ah? Este recuerda que era el gay más importante. Era el gay que producía, era justamente el principal factor de las actividades del cambio climático. Fue pregunta de San Marcos. Pregunta, chicos, qué actividad del hombre justamente será la que genere la mayor cantidad de dióxido de carbono? Profe, ¿es cierto que dijeron que habría la niña este año? No, lo dudo, ¿ah? Lo dudo. Normalmente para que ocurra una niña tiene que haber un niño primero. Claro, muy bien, Renato. Excelente, Renato. Los automóviles. Sí, pero Renato, tú estás acá en Academia Sigma, pues. Ya no le digas automóviles. ¿Cómo le digas? ¿Cómo tienes que decirle? Parque automotor. El parque automotor es la mayor emisión, la que produce estos dióxidos de carbono. Mira, esta cantidad de gases. Profe, ¿es niebla, es neblina? Es contaminación, chicos. La gente por acá que está en Lima no me va a dejar mentir, por ejemplo, que a veces pasa que en Lima, en los grandes edificios en las tardes, tú ves allá en la ciudad de Lima, en la parte alta se encuentra eso acá, ¿sí? Pero es smog. ¿Qué es el smog? El smog es justamente las pequeñas partículas que botan los automóviles o los motores por ahí, son partículas muy finitas que se llaman polución, son como cenizas, pero tan pequeñas que como la humedad está acá en un lugar muy denso, se condensó y se formó como un humo negro, y ese humo negro se llama smog. Eso se pega en las paredes, por ejemplo. Entonces, imagínate tú que vivas en esta zona muy contaminada. Lo que respiras también es smog. ¿De cómo estarán tus pulmones? Hay lugares, por ejemplo, que según la Organización Mundial de la Salud nos menciona, como la avenida Bancay, que la gente que vive ahí alrededor podría sufrir de cáncer al pulmón sin nunca haber fumado en su vida, ¿no? Así de extraño. A ver lo que vi en mediados de año. Claro, es justamente lo que ocurre también, Joaquín, excelente. Ahora, la mayor emisión de estos son el parque automotor y los combustibles fósiles, porque justamente el parque automotor, ¿no? Eso causa combustibles fósiles, petróleo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hay alternativas, profe? Sí, hay alternativas, ¿no? Como los carros eléctricos en algunos países, que me imagino más adelante ya pues podrá surgir, o de repente usar un elemento ¿cómo se llama? Suplementario el dióxido de carbono que no contamine tanto. Podría ser también, ¿no? Otra producción, chicos, el CH4. El famoso, ¿qué cosa? El famoso metano. En el caso del metano, ahora, el metano, chicos, los mayores emisores de metano no es, ¿qué cosa? No es el hombre en sí, sino ¿qué cosas son? Las actividades pecuarias. Las actividades pecuarias, ¿de quién hablamos de las actividades pecuarias? De la famosa, por ejemplo, vacas. Las vacas, chicos, los rumiantes, son los principales productores de metano. Por ejemplo, ¿no te ha pasado por ahí
de que a veces estás con la abuelita y de repente la abuelita quiere cocinar leña y la leña está húmeda, ¿no? La abuelita que te manda, a recoger qué cosa, heces, pero seca, obviamente, ¿no? Agarras esas heces secas, la pones ahí, la incendias y se prende. ¿Por qué? Porque es combustión, pues. Hay combustión ahí. Entonces, por eso que se incendia tan rápidamente. Ese es el metano. El guano, claro, el famoso guano. Mejor uso bicicleta, no hay contaminación. Sería una opción, Renato, ¿ah? Sería una buena opción. El problema es que estás en Lima. ¿Y cuál es lo malo? Uno, no hay ciclovías acá. En Lima, chicos, no hay ciclovías, ¿no? Y también el tema de la seguridad, que es otro tema también, ¿no? Y créeme, las ciclovías es un tema muy importante, al menos en esta ciudad de Lima, es bien raro ver ciclovías. Zonas de Lima Sur tenemos, en Vía Salvador hay, en Vía María también hay, pero hay zonas, por ejemplo, en zonas, si nos vamos, imagínate, Renato, que quieras irte a Chorrillos, entonces hay lugares donde no vas a poder, hay subidas y cansa, dice. Ponen los cambios, pues ponen los cambios ahí. Pero es un tema eso de la bicicleta, ¿sabes? No, pues créeme, si vienes por acá, por mi lugar donde vivo, Villa María es un lugar tranquilo, créeme que acá ya no vas a gastar ni siquiera en bicicleta, niño, acá vas a ir y regresar a pie. Entonces, es un tema, chicos. Entonces, el metano es una gran producción por parte de lo que son el vacuno. Y el vacuno produce 90% a través de los eruptos y un 10% como máximo a través de las heces. Entonces se recomienda que ya no me consumas mucho carne. No me consumas mucha carne ya. ¿Sí? Entonces, eso fue pregunta de San Marcos en el último examen vino entre verdaderos y falsos. Decía, ¿no? Los rumiantes son los mayores productores de metano. Verdadero. ¿Como quiénes? Las vacas. Entonces, ¿quieres proteger el ambiente? Entonces usemos menos automóviles, una razón. Dos, consumamos menos carne también. Por eso en Japón se está produciendo más pescado que carne vacuna. Es cierto, en Japón pues la alimentación es pescado y vemos la condición de un japonés, ha cambiado mucho la condición del japonés. Ese japonés flaquito, chiquito, ya no es ya. En los últimos 50, 60 años el japonés ha cambiado, es una contextura más gruesa, más alta. Ha cambiado. San Juan de Urigancho, por donde vivo, es su vida. Renato vive San Juan de Urigancho. ¿Qué parte de San Juan de Urigancho, Verdinos? Entonces, chicos, cambien, ya no consuman mucha carne, ¿ya? Principalmente chicas. Las chicas creo que son más con el tema de las famosas hamburguesas. Así que niñas, por ahí sé que te gusta la hamburguesa, pero ya quítale, quítale, cámbiale, cámbiale. No, no consumas demasiada hamburguesa, trata de consumirlo menos, menos cantidad. Y digo niñas porque veo más niñas siempre en las tiendas comprando estas cosas de acá. Entonces, necesaria por ahí. Ah, las flores. Lugar tranquilo, lugar tranquilo. Entonces, el metano, chicos, es una gran producción que también podemos encontrar en algunas bacterias cuando se pudre algo. Tú de repente que a veces sin querer has acumulado agua, de repente de lluvia, a veces en las casas, ¿no? Se acumula el agua, lo dejas un tiempo ahí y se pudre, un olor medio, un olor péstido, un olor feo. Significa entonces que, que hay metano ahí. Ahí está. El otro, por ejemplo, ese gas, que es el óxido nitroso, podemos encontrarlo también en fertilizantes. Estas zonas agrícolas, la agricultura intensiva, es una agricultura buena, es una agricultura a gran escala, o sea, industrial. El problema es que al suelo le exiges tanto que vas a querer producir cada cierto tiempo en periodos más cortos. Y el suelo genera productividad, pero produce, 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 y llega un momento en que se satura y produjo más rápido de lo que pudo. Entonces, cuando usamos ese exceso de fertilizantes, ahí hay un problema. Sí, ahí está. Adrida creo que era. Uy, no entendí, Renato, qué quisiste decir. Pero eso pasa acá. Recursos renovables, ¿verdad? Dice, por eso es que ya el suelo ya no es un recurso renovable, ¿verdad? Bueno, acá en el caso del Joaquín, en el caso de los suelos, Joaquín, es un tipo, el suelo va a ser tipo, un tipo renovable, sí es un recurso renovable, pero recuerda que dentro de los recursos renovables también hay tipos renovables, ¿sí? O sea, sí está considerado, inclusive, a ver, ¿quién? Una organización, no recuerdo, me parece que es la UNESCO, quien considera al suelo como un tipo de, este, al suelo como un tipo de recurso renovable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay procesos de meteorización, se van renovando cada cierto tiempo. En el N2 se llamaba, así se llamaba. Sí, este es el óxido de nitroso. Ujú. Ahorita vamos a encontrar el óxido de nitrógeno también. No sabía eso de la hamburguesa. Sí, Yulisa, lo que pasa es que hay mucha carne, pues. Mucha carne, por eso disminuyamos la cantidad de carne ya, ¿no? Otro, el CFC, el óxido de azufre. Y acá también, ¿no?
los óxidos de nitrógeno, le llaman a eso, me parece. El CFC es el clorofluorcarbono. Lo que usamos mucho de repente son gases refrigerantes. Lo encontramos en libros como nombre de freones o halones también a veces. Los freones o halones, el CFC, es el mayor destructor de la capa ozono. El cloro es el mayor destructor entonces de la capa ozono, como el famoso cloro, fluorcarbono, este derivado. Este gas, su función, ¿qué cosa es? Refrigerante. Es decir, que, por ejemplo, cuando tú abrías tu refri, y no has visto ese humito blanco que sale de la fridge, de la parte de la hielera, ya, ese humito blanco que sale justamente se llama CFC. Y eso es lo que destruye la capa ozono. Ahora, profe, entonces, si es necesario, porque la refrigeradora pues es necesario, no podríamos buscar un gas. Bueno, lo que pasa es que hay derivados del CFC. Ejemplo, el hidrofluorcarbono. El hidrofluorcarbono, así se llama. El hidrofluorcarbono es un gas que también es un gas refrigerante, pero sorpresa, no daña la capa ozono. Entonces, ahí tenemos una alternativa. Pero ¿qué pasa con el hidrofluorcarbono? Que no dañará la capa ozono, pero aumenta la temperatura. O sea, es un gay más. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, los FC1, lo famoso, ¿qué cosa? Es el mayor destructor de capa ozono y la podemos encontrar en los famosos spray. Cuando ves de repente por ahí los aerosoles, cuando hiciste por ahí de repente tu dibujito, ¿no? Cuando pusiste de repente ahí el nombre de tu enamorada, ¿no? O sea, eso ahí, chicos, lo que tú quieras por ahí, podrá ser un arte en el caso del graffiti, todo lo que tú quieras, pero es netamente, ¿qué cosa? Es netamente contaminante, ¿ya? Es netamente contaminante. Ahí está. Ahora, otra forma de producir CFC también, aparte de la refri, aparte de los aerosoles, que también podemos encontrarlo en qué? En limpiadores, por ejemplo. En limpiadores, profe, pero los aerosoles llegan a la capa ozono. Lo que pasa es que recuerda que cuando tú haces cuando pones ahí tu dedito, sale una gran cantidad de gases, pero salen partículas muy finitas. Esas partículas finitas son las que justamente están, ¿qué cosa? Elevándose. ¿Sí? Es como no, los perfumes no, tampoco, Renato. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes encontrábamos a los perfumes o a los desodorantes, o inclusive de repente por acá te he puesto limpiadores, o de repente esas cositas que para matar las cucarachas, creo que es, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, antes no tenían cuidado, pero hoy sí. Como hay tratados internacionales, ¿qué pasa, por ejemplo, en tu liquid paper? Cuando te fijas en tu liquid paper o cualquier cosita que uses, Andy, a eso voy. Lo que pasa es que tienes que buscarme productos que no tengan CFC. ¿Cómo? Fíjate en las letritas. Van a ver letritas chiquititas que dice, bueno, este es un plumón, pues solo es un ejemplo, ojo. Pero busca tu liquid paper, busca tu desodorante, busca lo que tengas ahí que uses justamente, ¿no? Y busca que diga ahí con protección a la capa de ozono. O que diga qué cosa, o que diga simplemente sin dañar la capa de ozono. Entonces, si está ocurriendo eso, está cumpliendo con los parámetros de no usar CFC. Tu corrector tiene eso, por ejemplo, tu liquid paper, si es marca, yo he visto mucho en la marca Artesco. En la marca Artesco, sí protege la capa de ozono. Si compras Faber-Castell no dice nada, por ejemplo. Si tú por ahí tienes un Faber-Castell ahorita, un liquid paper Faber-Castell en ese momento, verifica. No hay donde dice con protección en la capa de ozono. Desodorante en barra y punto. Bueno, acá Renato, limoncito mejor. Wilmer por acá, mejor no uso, dice. Entonces, los CFC, chicos, son justamente gases destructores de la capa ozono. Dióxido de azufre es un gas muy contaminante que también va a producir, ¿qué cosa? Va a producir algo llamado lluvia ácida. La lluvia ácida justamente se produce a través del dióxido de carbono. ¿Sí? Importante. Y lo que son los óxidos de nitrógeno, bueno, contaminantes también, lo podemos encontrar, son gases comburentes que están en el aire, se producen a altas temperaturas, pero esto acá, chicos, el dióxido de azufre, la lluvia ácida lo encontrábamos en dónde, por ejemplo, lo encontrábamos en un lugar llamado La Oroya. La Oroya es un lugar que está en el departamento de Junín, es una zona altamente contaminante en cierto momento, chicos, y sí, al menos ahora ya no hay mucho debido a que La Oroya está en stand-by, significa que no funciona, porque el Estado peruano le hizo un juicio por la contaminación que se tuvo, porque no solamente producía qué cosa, no solamente producía dióxido de azufre, producía plomo, y el plomo en el aire, los niños qué cosa,
respiraban. ¿Y qué pasaba cuando respiraban? Cuando respiraban, lo que pasaba era qué cosa? Que los niños absorbían ese plomo y ese plomo le llegaba a la sangre. Y cuando le llegaba a la sangre, ¿qué cosa? Terminaban muriendo. Entonces, efecto invernadero, cambio climático. El efecto invernadero era lo bueno. ¿Por qué? Gases regulados, temperatura regulada. Aumento de esos de acá. Al aumento de esto, mucho calor. Al haber mucho calor, mucha radiación infrarroja. Mucho gay. ¿A eso cómo se llamaba? Cambio climático. Y el cambio climático que hoy vivimos en el mundo es el calentamiento global. Ahí está. Entonces, el efecto invernadero, lo bueno, y el cambio climático, lo malo. Ahí está. ¿Ve? Sencillo, ¿cierto? Ya, a ver, vamos con la otra entonces. Acá está lo que te he dicho. El efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero entonces es un calentamiento natural de la Tierra, se tiene que producir justamente por lo que es justamente la vida para los seres vivos en nuestro planeta, pero cuando hablamos justamente del calentamiento global es diferente. ¿Por qué? Porque el calentamiento global ya te he dicho que es una saturación de calor producida por el exceso de gases que podemos encontrar acá. Sí, podemos encontrar justamente la acumulación de gases en la sangre, ¿no? El famoso saturnismo, muy bien. Otro, ¿qué más? Calentamiento global. Causas de esto, creo que esto es típico. Las industrias. Es por eso que las industrias hoy ya no lo encontramos en la ciudad. Esa típica visión de tener en la ciudad y industria, no. Ahora las industrias están alrededor de las metrópolis, de las ciudades importantes. Pero, profe, ¿por qué es contaminante? Usan gases de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, que se formó por descomposición, de repente hay gases por ahí, entonces producción de electricidad también que podemos encontrar. Entonces las emisiones de gas de efecto invernadero por el uso excesivo de la quema de combustibles fósiles es la razón principal por la cual encontramos concentración de dióxido de carbono. Ahí está. Otro tema, chicos, la deforestación. Claro, no confundir deforestación, reforestación. Pregunta, ¿cuál es lo bueno? ¿La deforestación o la reforestación? ¿Cuál de los dos crees que sea lo bueno? ¿La deforestación o la reforestación? ¿Cuál crees? ¿Cuál que es? Claro, es la reforestación, correcto. La deforestación no solamente consiste en talar, chicos. También hay un tipo de deforestación que trata de qué? Trata justamente de la destrucción de los bosques. Pero ¿a través de qué? De la quema. Lo que pasa, ¿te acuerdas que te dije de que se formaba metano por descomposición? Entonces, materia orgánica, árboles, materia orgánica, animales. Un animal se murió, se descompuso. De repente le cayeron plantas, hojas muertas, un árbol se cayó ahí, se descompuso. Materia orgánica, ¿qué formó? Metano. Cuando hay épocas secas, ¿caen qué cosa? Rayos. Ese rayo que cae incendia entonces. Los incendios forestales pueden ser naturales. El problema que el porcentaje de incendios forestales a nivel anual es muy bajo. Y los que sí predominan son incendios antrópicos, significa incendios provocados por el hombre. Los incendios pueden ser legales. Profe, ¿me está diciendo que, que quemar bosques es legal? Sí. Quemar bosques es legal, chicos, pero siempre y cuando se haya un estudio de cuánto es el área que vamos a quemar. ¿Por qué? Porque a veces en la selva, como todo es bosques, soy una comunidad. Necesito zona agrícola, pero si no tengo chacra, ¿cómo hago? Si todo es árbol. Entonces, ¿qué hago? Quemo ciertos bosques manejados, moderados, tratando de ver el menor daño posible, para así, ¿qué cosa? Tener una zona de chacra. Esas cenizas caen al suelo, lo uso como fertilizante para el suelo y produzco agricultura. ¿Cómo se llama esa agricultura? Quema y rosa. Ahora, eso pasa cuando es legal, cuando el Estado peruano permite eso. El problema es que en muchos casos, excelente Renato, muchos de los casos por el hombre ya es ilegal. Cuando viene, ¿qué cosa? Imagínate que seamos chicos empresarios en ese momento. Pero el problema es que la sociedad, ¿sí? La sociedad, o no sé, por una Z y una O, la sociedad, ¿no? Esa sociedad, ¿qué es lo que pasa? Esa sociedad a veces consume mucha carne y las empresas legales no pueden abastecer el mercado con carne a la sociedad. Entonces, ¿qué aparecen? Las empresas ilegales. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a tratar de producir esa carne excedente que falta. ¿Qué hacemos? Quemamos bosques. ¿De manera qué cosa? Ilegal, sin cuidado del Estado, sin protección del ambiente. ¿Y qué hacemos? Cultivamos ahí qué cosa? Soya, cultivamos de repente trigo. ¿Y eso para qué sirve? ¿Sirve para qué?
sirve para tener animales acá. Entonces, el exceso de carne genera crianza ilegal de carne también. Y como consumimos tanta carne, entonces esas cosas surgen y quemamos grandes bosques. Pero estos bosques se producen ¿por qué? ¿Por la falta de qué? Por la falta de carne en el ambiente. Queremos producir no solamente zona para el ganado, sino también para su comida. Entonces, hay que hacer todo esto. Y con ello recién abastecemos a la ciudad. Entonces, el consumir carne genera justamente estos incendios forestales, que muchas veces se escapa de las manos. En el caso de Australia, por ejemplo, en el caso de Australia, lo que ocurría en Australia, o lo que ocurría en Brasil también hace un par de años, ¿qué es lo que pasaba? El incendio forestal era más o menos de tu provincia de Lima, así de enorme. Por eso un incendio forestal no es de un día, no es de 5 días, es de una semana. Una semana, chicos, un incendio forestal de una semana, de 3 semanas, como lo que ocurría en Australia. Si no hubiera lluvia en ese momento, olvídate. A ver, ¿qué nos dice? Ingeniería ambiental e investigación sobre el medio ambiente. Claro, activistas sobre el medio ambiente. Acá ya también hay un término, siempre dile ambiente nada más. Cuando decimos medio ambiente, ya redundamos ya, porque el ambiente es un medio, porque estamos hablando de un medio físico. Lo de Australia no creo que fue tanto por lo antrópico, lo del Amazonas sí creo, sí, en el caso de Brasil, en ese caso sí. Lo que pasa es que Joaquín, el presidente de Brasil en esos tiempos, corrupción neto, ¿ah? Permitió que se quemaran los bosques de manera ilegal. Eso ya es un tema política, pero sí ha ocurrido. En Perú también, Cusco, Madre de Dios, Loreto, por ejemplo, son zonas de incendios forestales. En Cajamarca, hace unos años, vimos incendio forestal en Cajamarca. El Parque Nacional de Cutervo se fue afectado. La gente quemó sus bosques. ¿Por qué? Porque ellos en su pensamiento, ¿qué es lo que pensaban los cajamarquinos en el año 2015? Creo que en el año 2015 fue, o fue en el 17, no recuerdo. Pero como hubiera un fenómeno del niño muy seguidos estos últimos 3 4 años, fenómeno del niño 15, fenómeno del niño 2017, ¿qué pasaba? No hay lluvias en la parte de Cajamarca. ¿Y la gente qué hizo? Quemó sus bosques. ¿Para qué? Porque en su pensamiento ellos nos dicen de que al quemar los bosques va a haber lluvias. O sea, no tiene ninguna relación, pero ellos pensaban eso. Y al incendiar, se salió de control y ese incendio llegó a durar 10 días, 15 días. Y como estamos en una zona alta, no hubo acceso para quién, para los bomberos. Y se mataron, ¿qué cosa? Ecosistemas. Se mataron muchas de esas cosas. Muy bien. Nosotros destruimos nuestro propio. Claro. Australia era en verano en el sur y muy normal las sequías de Australia y el Amazonas. Sí fue. Claro. Lo que pasa es que en el caso de Australia, y tienes razón, en el caso de Australia en esta época hubo qué cosa. Estamos en las épocas de verano y es normal ver estas épocas secas. Créeme, por ahí, ¿no? ¿Quién comentó esto? Ah, Joaquín. Si hubiera pasado un fenómeno del niño en ese instante, hubiera sido peor. Porque cuando hay fenómeno del niño, Australia es más seco de lo normal. Cuando hay fenómeno del niño, ni siquiera hay lluvias en Australia. Ahí hubiera sido peor todavía ese tema ambiental. Profe, pero esto no ocurre solamente lejos, ¿sabes? Eso ocurre también acá en Perú, en la costa, por ejemplo. En la costa tenemos unas plantas, chicos. Por eso creo que habrá niñas. No, las niñas son secuenciales, no ocurren así nomás. Si hubiera niña, por ejemplo, Joaquín, este invierno hubiera sido un invierno más frío de los últimos años. El año pasado, por ejemplo, hubo un invierno muy frío de los últimos 50 años, pero no fue por qué, por la niña, fue por otras condiciones de intensidad de los vientos. Hace 2 años ocurrió un fenómeno de la niña, fue el último, 2018. A ver, el algarrobo es una planta que crece en la costa. Son plantas que su fruta del algarrobo se llama ¿qué cosa? La algarroba. No la algarrubina, por si acaso, ¿ah? La algarrubina es otra cosa. La algarroba, de repente, niña, de repente por ahí lo has echado en tu ensalada de fruta, en tu yogur, creo, ¿no? La algarrubina. Son alimentos, ¿qué cosa? Nutracéuticos. Si un día tú te sientes cansado, te sientes sin fuerza, profe, aburre todo el día levantarse de la cama, ir a la sala a estudiar, sí, es normal, pasa. Pero la algarrubina o la algarroba, como tal, como fruta, cuando la consumas son alimentos nutracéuticos, son dulces. Entonces son alimentos que van a activar justamente tu cerebro. Inclusive hay un estudio del maestro Antonio Brack que nos dice que en unos meses podríamos salvar a los niños de desnutrición dándole solamente algarroba en un pueblo en Huancavelica. Entonces, profesor, ¿un alimento nutracéutico? Sí. ¿Alimento con muchas vitaminas? Sí. ¿Podríamos generar la sobrevaloración de ciertas poblaciones vulnerables? También sí. El problema es que no se usa el algarrobo. Estos bosques se queman, chicos. Profe, pero si de antemano ya no hay bosques, sí, lo quemamos. Estos bosques se queman. Así es.
Estos bosques son bosques raros, no crecen así nomás en el mundo, es un desierto con bosques, el desierto bosque seco que encontramos en Perú, pero aún así se queman, chicos. Profe, ¿y para qué se queman? Si podrían ser, ¿qué cosa? Voy a ver transmisión en su página. No, ya vamos a trabajar con los grupos privados, Renato. Lo que pasa, chicos, es que estos árboles se queman, ¿para qué? Para producir esto, para producir carbón. Se produce el carbón, chicos. ¿Sí? Profe, ¿y para qué? ¿Te acuerdas de la carne? Ya, este carbón de algarrobo, este carbón de algarrobo, chicos, ¿sirve para qué? Sirve para esto. Es por eso que se sigue, ¿qué cosa? Indignación, pensaba que habría transmisión, dice. No te preocupes, Joaquín. Ayer hicimos una transmisión de la marca geográfica, te recomiendo verla, es sobre este tema ambiental y lo vemos con una geógrafa. Nos ha dado unos tips ahí. Míralo, míralo. Falló de la selva, dice. Bueno, faltó de la selva. Ah, ya entendí por qué. Ya, no te preocupes, vamos a hacerlo después. Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, chicos, los pollos a las brasas se producen justamente por este carbón de algarrobo. Es por eso, chicos, de que esto es la razón por la cual se sigue quemando el algarrobo el día de hoy. El consumo del pollo a la brasa, ¿no? Hoy fin de semana, sábado, pollito por ahí. Si quieres cambiar el mundo, quieres entonces generar menos destrucción en los bosques de algarrobo, menos dióxido de carbono, consume menos pollo a la brasa. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres cambiar el mundo? Está en tus manos, niño. ¿Sí? No te digo que no lo consumas, consúmelo, pero en menos cantidad, ¿no? Cuando éramos libres, pues no, yo después de cada fin de semana, pues caballero, siempre almorzaba estas cosas de acá. Pero es noción, pues ya fue el ambiente, pues. Como yo una vez al mes, ¿no? Dice. No, es que a veces hay reuniones, pues, chicos. Y obviamente tu pollito no puede estar separado de tu gaseosa, bueno. Entonces, caballero, chicos. Entonces, niños, son cositas que pasan, mira. La cuestión, por ahí alguien me comentaba, el problema es el exceso, ¿sí? La verdad, bajar poco a poco es más realista que un cambio radical. Es cierto, Joaquín. Y lo que dices es necesariamente importante. No pensemos en un cambio radical, pensemos en un cambio lentamente, en un cambio viable, sostenible y lento. Y créeme que con grandes ejemplos se va a poder hacer algún día. Como te he dicho, el cambio de una nación, el cambio de una población, no se va a dar de la noche a la mañana, no se va a dar porque entre un presidente y va a cambiarlo todo. Eso nunca va a pasar. El cambio viene en la población. Para que cambien los demás, primero cambia tú, ¿no? Y es importante saberlo. El cambio no va a llegar un milagro que va a decir, a partir de ahora esto va a pasar en el Perú. No, el cambio somos nosotros, son ustedes, chicos. No, nosotros ya que somos más adultos, yo ya tengo bueno, el próximo año ya cumplo 30 años, ¿no? Todavía estoy dentro de la población joven, joven adulta, así se dice a mi grupo de edad, pero en el caso de ustedes todavía son parte de una población muy joven que va a tomar decisiones, que va a innovar con nuevos sistemas de ingeniería, de repente algunos de ustedes van a una carrera de ingeniería, pues va a innovar de repente con el tema ambiental, el tema de construcción, el tema de suelo. Hay mucho todavía por hacer, niño, así que no te desanimes si por ahí se te va la señal el día de mañana en tu simulacro. Ahora, otro, los residuos sólidos. El uso de fertilizantes te lo expliqué hace rato. Los residuos sólidos. Los residuos sólidos son materia orgánica, que diga, es materia, por ejemplo, inorgánica, orgánica, que botamos nosotros, desde una botella de plástico, por ejemplo. La botella de plástico que botaste sin que nadie te viera, según tú, va a demorar 500 años en deteriorarse. Pero la materia orgánica que usamos mucho, por ejemplo, acá, ¿sí? La basura, es cierto. ¿Hay islas de basura? Sí, hay islas de basura también en el mar. Podemos encontrar basuras en todos lados. En la playa, típico. Hay personas raras, chicos, que cuando van a la playa llevan su basura. Y lo peor, regresan sin basura, ¿no? Como si la playa fuera un desecho. Normalmente en las playas vamos a encontrar desechos de qué? De material de construcción, por ahí cemento, ladrillos, vamos a encontrar eso de ahí. Entonces, chicos, los residuos sólidos es un tema importante, tema muy importante, botemos menos basura, no botes bolsas al mar, es lo más importante. Trata de reutilizar tu bolsa, esa bolsa que compraste en Totu, que compraste en Metro, reutilízala. Yo soy una de las personas, por ejemplo, que colecciona bolsas. No porque, no por un tema de repente de locura, porque sé que las bolsas son necesarias en cualquier momento. Guardar una ropa, reutilizar. ¿Por qué? Porque cuando uno bota una bolsa, normalmente esta materia va a terminar en rellenos sanitarios o va a botar donde yo colecciono botellas, dice, bueno, eso es reciclaje. Pero en el caso del mar, por ejemplo, en el caso del mar, cuando tú botas una bolsa, ¿qué es lo que pasa con la bolsa?
La bolsa que va al mar, de repente por ahí viene una tortuga y lo confunde con un animal, de repente con un calamar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se lo come. Pero al comerse esa bolsa, se queda trancada acá en la garganta y muere justamente asfixiada tu tortuga. Por eso no, hay que reutilizar. Claro, en el caso de la tela, mucho más todavía, ¿no? Entonces son cositas que pasan, chicos. No sé si vieron este video de que circulaba mucho en Facebook, donde había una tortuga donde se le había metido una rama por la nariz y tenían que sacarlo, cortarlo, sacarlo y cortarlo. O sea, pasa, chicos, por eso no contaminen el suelo. No tienen por ahí su basura, tu tecnopor que fuiste, recógelo. No vayas, por eso en la playa debe estar prohibido necesariamente el llevado de comida, ¿sí? Si vas a la playa, anda, disfruta, pero no contamine, pues no ensucias. Profe, es cierto que el Huascarán lo están pintando, eso es lo que vamos a ver ahorita. Bolsas biodegradables es una razón, ¿no? Que se degrade y que produzca también el suelo. Podría ser una razón. El problema es qué tan rentable es, ¿no? Por eso que ya no lo hacen. Antes Totus tenía, por ejemplo, bolsas biodegradables. Hoy ya no se usa, me parece por ahí. Bueno, el cambio climático no es una percepción, es una realidad. Está ocurriendo el cambio climático. Mira, mira los nevados, 2001, 2009. Mira acá los nevados, 1981, 2006. Mira cuánto más de hielo se perdió. Profe, y es importante, claro, la masa de hielo es agua criogénica, habla más bonito. El agua criogénica es reserva de agua dulce. ¿Por qué? De acá viene qué cosa? El río. Y el río que viene lo consume ¿quién? Nosotros. Y si no tenemos río para consumir agua potable, por más que no te guste, este río feo, cochino que vemos, el río Rímac, es el río que abastece a Lima. Y si Lima de antemano no tiene qué cosa, no tiene agua, entonces significa que los glaciares se secaron. Es por eso que hay estudios que afirman que Lima será la segunda ciudad más contaminada de todo el mundo. ¿Debido a qué? A que la ciudad capital de la República se quedará sin río. Chau, Rímac. Así es. Profe, sí, claro. Pero vamos a encontrarlo de que se derrite, pasa un ciclo hidrológico y va a caer. El problema es que el consumo del hombre es mayor que la producción cíclica. Por ejemplo, chicos, algo que me dijo ayer la geógrafa, que no puedo comprobar porque no sabía. Por ejemplo, alguien de acá que sea de Ica y me compruebe el siguiente dato. ¿Es cierto que en Ica el agua solamente está por horas? A ver si no puedes comprobar eso. Entonces, mira, uno de los temas, chicos, es que los glaciares se van secando cada vez. Y cada vez que se secan, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros combatir esto? Una razón es pintarlo. Por ahí alguien nos decía, lo pintamos de cal. Lo pintamos de cal y lo volvemos blanquito. Profe, ¿por qué? ¿Te acuerdas que te dije al comienzo de que al pintarlo de blanco, en el tema de ropa, el albedo, ajá, cuando es blanco, la reacción viene, rebota, refracta y hay menos concentración de calor. Al pintarlo de blanco, entonces, chicos, hay menos concentración de calor. Es por eso, niños, cuando un día hace mucho calor, vestirte de blanco. Si un día hace mucho frío, vestirte de colores oscuros. Es lo normal, ¿ya? Es lo normal. Ya si tú te viste de negro, pues en tanto calor, eso no es normal, niño. ¿Ya? Así que ya sabes. Consecuencia de calentamiento. Aumento de temperatura. Ahí vemos la temperatura en los últimos 50 años antes de 1990 ha sido entonces de 1 grado Celsius. Se han visto pues el deshielo de los glaciares. Hemos visto que se ha perdido el agua dulce, el aumento del nivel del mar, el desbordamiento y la menos zona continental. Encontramos el malestar por estos animales principalmente. Vamos a encontrar que al haber una tropicalización del mundo, un aumento de temperatura, principalmente en los polos y gran parte del planeta, su comida, o de repente sus peces, ¿no? Este animal de repente come peces y otros animales más, pero principalmente de peces. Entonces, como aumenta la temperatura, estos peces migran a lugares más fríos, donde el oso polar de repente ya no les puede seguir. Entonces, al no tener su alimento básico, ¿qué es lo que pasa? Termina muriendo de hambre porque su cadena trófica se ve alterada por el cambio climático. Entonces vamos a ver justamente que estos animales se ven afectados, chicos. ¿Ya? Ahora, los incendios forestales es típico. Estas imágenes del incendio forestal ocurrido en Australia este año, ¿sí? Entonces vemos cómo los animales, chicos, pueden justamente no pueden escapar y terminan obviamente incendiados. Al menos fueron los que fueron salvados. Obviamente van a haber animales que simplemente murieron en el incendio, ¿sí? Bueno, sí, Tasmania, lugares secos también. Pero esa migración, o sea, ese aumento de temperatura genera la migración de ciertos ecosistemas,
como el oso grizzly. Hoy el oso grizzly empieza a migrar y en su camino, cuando migra, igual que el oso polar, se encuentran y los dos ositos pues harán cositas por ahí y terminarán saliendo otros osos. Hoy en el mundo hablamos de los osos grolares. Los grolares son osos híbridos que se forman entre la combinación del oso grizzly, del oso pardo, con el oso polar. Mire este oso, un nuevo tipo de oso, ¿no? Ahí está. Ahora, tratados internacionales. Profe, ¿se ha tratado de ver el tema ambiental? Claro. Recuerda, en los años 1992, el famoso Cumbre de la Tierra, el año 92, realizado en Río de Janeiro, se van a dar cuenta que sí es comprobable que hay un aumento de temperatura por la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que nadie puede afirmar que la temperatura está aumentando por los gases de efecto invernadero si no hay un estudio oficial. Y el estudio sale a finales de los 90. Es por eso que en la cumbre del 92 nace la idea de crear una convención de marco. El Convención de Marco de las Naciones Unidas, ¿qué es una convención de marco? Una convención de marco es un protocolo, es un tratado donde cada cierto tiempo vamos a ver qué cosa le metemos nuevo. O sea, que en estos últimos 10 años no es la misma realidad pues dentro de 20 años más. Entonces, viendo diferentes realidades hay que ver qué nuevas metas metemos, qué nuevas metas tenemos, qué nuevos objetivos se han logrado y vamos modificando el marco cada vez así. En el 92 nace la idea que los países industriales disminuyan la cantidad de gases de efecto invernadero. A eso, más adelante, en el año 97, cuando recién se firma en la COP3, se llama el Protocolo de Kioto. O sea, en el 92 nace la idea. En el 97 recién se firma Kioto, pero no entra en vigencia ¿hasta cuándo? Hasta el 2005. Pero en el 2005 que entra en vigencia, recién va a reducir los gases en el 2008. O sea, es un proceso, chicos. El protocolo de Kioto pide disminuir los gases de efecto invernadero del 2008 al 2012 en 5% de lo que se produjo en los últimos 50 años antes de 1990. Pero una vez que termine el 2012, podría ver disminución de temperatura, menos contaminación. Pero cuando se firma el tratado, cuando se firma el protocolo de Kioto, un país llamado China dice, no, no voy a firmarlo. ¿Por qué? Porque el cambio que hoy vive el mundo es un cambio inminente, es un cambio que se va a dar. Entonces, no importa lo que hagamos, el cambio ya está dado. Entonces, China dice, no lo firmo. Y nunca lo firmó. El que sí firmó fue Estados Unidos. Estados Unidos sí firmó el protocolo de Kioto. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en derecho ambiental, por ejemplo, se habla que el que contamina paga. ¿Qué significa? Todos los países pueden contaminar, pero van a contaminar menos. Si hay países, como el caso de Estados Unidos, que va a contaminar un poco más que todos, entonces vas a tener que pagar. ¿Estados Unidos qué? No quiso pagar. Entonces, ¿qué dijo? Me voy del protocolo de Kioto. ¿Cuánto le duró el chiste a Estados Unidos estar en el protocolo de Kioto? Menos de un año. A finales del primer año, o sea, esto comenzó en el 2008. A finales del 2008, para la primera reunión, en el 2009, Estados Unidos ya no estaba en el protocolo de Kioto. Se fue. ¿Por qué? Porque no quiso pagar justamente la imposición que se había hecho debido a que saturó de gases de lo que ya se permitía para este país. Lo que recuerdo fue que muchos países, claro, le reclamaron, pero estás hablando de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese chiste mismo se va a repetir ¿con quién? Brasil. Al segundo o tercer año del protocolo de Kioto, 2009-2010, a puertas cerradas, el país de Brasil y el país de la India se reúnen, ¿sí? Era en el 2012, claro, el último año del protocolo de Kioto, o sea, el protocolo de Kioto, recuerda que te dije, 2008 a 2012. En el 2012 está a punto de crearse un nuevo protocolo para ver las nuevas metas para el siguiente protocolo de Kioto. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese año, una semana antes que comience la reunión de ver qué vamos a tratar en la siguiente COP, porque si acá hablamos, por ejemplo, 2012 es la COP 18 de Doha, estamos en la COP 18 de Doha. En la COP 18 de Doha se iba a hablar justamente de la segunda etapa del protocolo de Kioto, que sí se habla. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que una semana antes de esta reunión se van países como ¿quiénes? Brasil se fue del protocolo de Kioto.
la India se fue del protocolo de Kioto. Y anteriormente, uno en uno se había ido a Australia, España, Canadá, se fueron yendo el protocolo de Kioto. 2012 no quedó ningún país industrial. Todos hicieron lo que Estados Unidos hizo al primer comienzo. Entonces, los países subdesarrollados estuvieron ahí. El Perú, por ejemplo. El Perú ha estado en todos los tratados. ¿Sí? Para que veas lo ecologista que somos el Perú. Como dice Joaquín, les valió. ¿Es cierto? Ahora, el protocolo de Kioto tiene dos etapas. La segunda etapa comienza en el 2013, 1 de enero del 2013, y termina este año, el 31 de diciembre del 2020. Este año termina el protocolo de Kioto y comenzamos con la cumbre del Acuerdo de París. El Acuerdo de París comienza este 1 de enero del 2021, 1 de enero del 2021, y vamos a tratar de que los países industrializados ayuden a los países subdesarrollados en poder contribuir para una menor contaminación y también adaptarse a las nuevas condiciones ambientales que va a sufrir el mundo. El mundo está sufriendo nuevas condiciones, entonces hay que ayudarnos entre todos. Los más responsables son los más contaminantes. Ellos tienen que contribuir más y los de países desarrollados menos. Ahora, también otro punto del Acuerdo de París, no aumentar en más de 2 grados Celsius para este presente ciclo. Al 2100 no debe haber más de 2 grados Celsius. Pero bien que nos echen la culpa a contaminantes cuando son industrias que contaminan, exacto. O sea, de nada sirve que yo te diga, oye, apágame esa luz que no estás usando, oye, no botes pila en el agua, oye, no cargues tu celular cuando ya no es necesario. Entonces, cuando las industrias en realidad es en realidad lo que se produce, ¿no? Pero podemos aprovechar de repente por ahí para generar menos cosas. La Agenda 2030, chicos, es uno de los tratados que últimamente está viniendo mucho en San Marcos. Y a diferencia del protocolo de Kioto, a diferencia del protocolo de Montreal y de muchos tratados más, la Agenda 2030 no solamente toca temas ambientales, como qué cosa, desarrollo sostenible. Recuerda que el desarrollo sostenible no es igual que el desarrollo sustentable. El desarrollo sostenible, por ejemplo, tenemos una minera. Inclusive esa minera va a usar los recursos naturales que tiene, lo adecuado nada más. Usa lo adecuado en la minería. Hasta ahí es un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque usamos los recursos. Pero esta minera va a pagar un canon, una regalía. Ese canon, esa regalía va al pueblo y el pueblo aprovecha ese dinero para justamente un crecimiento económico de la población. Entonces, ¿qué significa? Ahí es desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es a un largo plazo debido que engloba factores económicos, sociales y también ambientales. Ahora, la Agenda 2030 no solamente habla del desarrollo sostenible, sino también habla de qué? De temas de educación, de temas de política, tema de salud, tema de la igualdad de género. Por ejemplo, primer objetivo de la Agenda 2030, esto se llama ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. El primer ODS, fin de la pobreza, pero no de la pobreza como tal, sino de la extrema pobreza. ¿Sí? ¿Qué significa? Que por persona haya $5 per cápita mensual. Si en tu caso son 5, 5 por 5, $25. Ponle 80 soles. En tu casa podrían pagar educación, servicios básicos, comida con 80 soles mensuales. Si son 5 personas, obviamente que no. Entonces, a eso se llama extrema pobreza. Hambre cero. Sí, generamos hambre cero, pero a través de una agricultura, ¿qué cosa? Una agricultura manejable, una agricultura sostenible. Salud y bienestar. Todos tenemos derecho a la misma salud, pero el problema es que eso no pasa. Por ejemplo, en la ciudad de Huánuco, ayer nos comentaban esto, que en la ciudad de Huánuco, por ejemplo, no tienen hospital central, así como en Lima, en la ciudad de Lima tenemos un hospital que es el más importante de repente, pues allá no hay. Hay centros médicos, pero que son muy pequeños. Entonces, si alguien le da de repente la COVID en esta etapa en una zona rural, entonces, caballero, tiene que morir en casa. No hay hospitales para hacerse algún chequeo importante. Educación de calidad. Todos tenemos derecho a la educación, a una educación inclusiva, que nadie sea apartado del grupo. Igualdad de género. Hoy hablamos que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Sí, chicas, el día de hoy ustedes tienen obviamente más derecho que la mamá, que la abuelita, pues hace 1, 2, 3 décadas. Entonces, la igualdad de género, chicos. El día de hoy se habla de la igualdad de género, ¿no? Tanto en responsabilidades, en derechos, y vemos pues cómo la mujer en los últimos años está teniendo qué cosa, mayor actividad o mayor qué cosa, mayor incidencia en la sociedad. Bueno, ahí puedes leer un poquito más cada uno, economía, sostenibilidad, la paz, que también es importante, agua para todos. Por eso le preguntaba, chicos, hace rato,
Si es verdad que Ica solamente tiene agua por horas, por ejemplo, ¿no? Por eso quería saber si alguien era de Ica, si no podía confirmar esa noticia. Y el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal, chicos, es que es un tratado que va a prohibir el uso de CFC. ¿Para qué, profe? Protección de la capa ozono. A eso se llama el protocolo de Montreal. Sale a finales de los 80, se firma en Viena, Canadá, para justamente firmar ese tratado. ¿Sí? Ahora, no te olvides, ¿ah? El protocolo de Kioto el protocolo de Kioto no solamente va a tratar de disminuir los CFC, es que diga, el protocolo de Kioto no solamente sirve para disminuir qué cosa, el dióxido de carbono, sino también sirve para qué, para 6 gases, que fue pregunta de examen de admisión San Marcos. ¿Cuáles eran esos 6 gases que proponía el examen de admisión San Marcos? O bueno, ¿cuáles son esos 6 gases? ¿Te acuerdas? El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los derivados del CFC. El perfluorcarbono, el hidrofluorcarbono y el hexa de azufre, algo así se llama, ¿ya? Son 6 gases, chicos, lo que se propone entonces. No, el ozono no, Renato, el ozono no. Los derivados del CFC, el perfluorcarbono, hidrofluorcarbono y el hexazufre, algo así se llama. No recuerdo. HS6 me parece que es. Ya, listo, comenzamos con la pregunta, chicos. Porque acá ya nos ganó el tiempo ya. Sí, así es. Y vino en San Marcos, así que caballero, ¿ah? Tómalo, tómalo. Y vino en San Marcos, pero me parece que no vino en geografía, vino en biología, me parece. O vino en química, no recuerdo. Pero está viniendo tratados bastante, así que toda la teoría que tienes acá, ahí está, el hexafluoruro de azufre. Sí, ahí está, siempre me olvido con ese HS6. Ya listo, vamos acá con la pregunta número 1. Al realizar un trabajo en equipo sobre la atmósfera, descubrimos que su distribución no es uniforme, y que cada capa presenta características propias. Indica las afirmaciones sobre las capas atmosféricas. A ver, en las zonas de baja latitud, o sea, cerca del Ecuador, se observa mayor amplitud de la atmósfera. Mayor amplitud de la atmósfera, sí, correcto, la 1 va. Ahora, en la termósfera ocurre la mayoría de fenómenos meteorológicos, va también. No, y eso es en la tropo. En la troposfera la temperatura disminuye con la altitud, sí, 1 y 3 va. En la estratosfera limita el paso de la radiación infrarroja por ubicarse en la zona en la ozonosfera. Recuerda que la principal radiación era la radiación ultravioleta, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería entonces la D, 1 dedito. 2. Nuestra atmósfera de distintas capas, diferentes gases de distintas composiciones, capa de la atmósfera, tiene su función y sus propias características que lo hacen diferente por el resto, del resto. Por ejemplo, la estratosfera contiene la capa ozono, que se encuentra dentro de la porción más alta de la estratosfera. Al respecto, indique que otras características corresponden a dicha capa atmosférica. Ya, a ver, creo que volé. A ver, ¿de quién estábamos hablando? De la capa ozono. Función característica diferente del resto, por ejemplo, ya, muy bien, la estratosfera, ya listo. En esta capa se hace evidente el proceso de ionización. No, no hay ionización, ya fue ya. Chau 1. Límite inferior de la estratosfera es la tropopausa, ¿correcto? La cantidad de vapor de agua es muy baja, que no existen nubes en esta capa. Ujú. ¿Los aviones sobrevuelan la estratosfera para evitar turbulencias? No. Los aviones comerciales están en la troposfera, chicos. Los que están acá son los aviones supersónicos. 3. La capa por encima de la troposfera se llama estratosfera y de ahí se encuentra la capa ozono que protege la vida sobre la Tierra. Absorbe parte de la radiación ultravioleta. Al respecto del ozono, podemos afirmar que uno de los principales agentes de destrucción del ozono estratosférico son mayormente el cloro. Sí, uno va. El protocolo de Kioto, primero y posteriormente el Acuerdo de París obliga, no, nada con el CFC. Su habilitamiento implica aumento de radiación ultravioleta, claro. Vamos a encontrar entonces que cambia los procesos ecológicos debido a la mayor o menor luz que se produzca. El protocolo de Montreal tiene como objetivo reducir las emisiones CFC, que deterioro debilita el ozono, que cumple un papel importante del planeta como limitar el paso de la radiación ultravioleta y evitar también daños a la piel. Pregunta número 5. La parte de la energía que llega a la Tierra procede del Sol y retorna al espacio, porque rebota o se refleja en el planeta. Si no se reflejara entonces, la temperatura en el mundo empezaría a aumentar. Si entonces temperatura ambiental se incrementaría sobre la superficie. Ahí está. 6. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases retienen parte de la energía
que al suelo emite por haber sido calentado por radiación solar. Una vez que esta radiación ha alcanzado el calentamiento de la superficie, la Tierra devuelve la energía de forma de onda larga. ¿Sí? Determinados tipos de gases atmosféricos del planeta no dejan que salga al espacio al exterior. Al respecto, indique los enunciados que refieren al proceso. Ahí está, descrito. La radiación, dice, la energía infrarroja emitida de la Tierra es atrapada en su mayor parte de la atmósfera y reenviada de nuevo a la Tierra. Claro, una parte de ella es retenida, ¿no? La otra parte es justamente reflejada. La energía infrarroja emitida por la superficie terrestre es retenida por los gases en tiempo de la troposfera debido a que existen nubes cargadas de gay antropogénico, o sea, gases de efecto, gases de efecto invernadero producidos por el hombre, y eso también es correcto. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Sí, la respuesta entonces es la D. 1, 2 y 3. Vamos con la pregunta número 7. El calentamiento global sería la causante del deshielo en Bolivia, Perú, que abarca el 67% de los glaciares del mundo. Eso también constituiría un fuerte riesgo poblacional, ya que estos glaciares, siendo la principal, usan como consumo de agua dulce, claro, regadío, agricultura. A ver, consecuencias en el Perú. El deshielo acelerado. ¿Hay un deshielo acelerado? Claro, sí, uno va. Sequías extremas en todo su territorio. ¿En todo el territorio? No. Ciclones tropicales. No hay en Perú ciclones tropicales. ¿Qué son? Huracanes. No hay en Perú. Escasez de agua para consumo de riego. Claro, 1 y 4. La respuesta entonces, chicos, sería la B. 8. Los bosques y selvas de la Tierra cumplen un rol importante en el mantenimiento de los gases de efecto invernadero. En la atmósfera, la eliminación de dióxido de carbono, por ejemplo, suministra el oxígeno y la destrucción masiva de áreas forestales, diversos como los bosques tropicales amazónicos en Sudamérica, contribuirá a la generación de problemas ambientales debido al incremento de concentración de gases de efecto invernadero, verdadero o falso. 1. Concentración adecuada, el dióxido de carbono y el metano son vitales para la supervivencia. Claro, porque genera un calor adecuado. Sin estos no se podría dar una temperatura adecuada. Es un fenómeno útil y natural que contribuye a la regulación de temperatura. Claro, necesariamente regular. Actualmente se considera que es una consecuencia del calentamiento global. Una consecuencia, no. Sería una causa, en todo caso, cuando hablas de saturación. La respuesta sería entonces la A. Vamos con la 9. En la pregunta número 9 dice, en la pasada conferencia de parte de la Convención del Marco de las Naciones Unidas, celebrada en París en 2015, el Acuerdo de París establece un acuerdo, establece que todos los países tengan en común para emprender esfuerzos ambiciosos y combatir, así que cosa, combatir, a ver, ¿dónde estamos? Combatir el cambio climático y adaptarse a los efectos con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo y hacerlo indique las afirmaciones correctas con el Acuerdo de París. A ver, los países desarrollados, dice, deberán acentuar deberán acrecentar, aumentar, no, nada que ver. Transferencia de tecnología como el uso de paneles solares. Bueno, industria limpia, puede ser 2. Financiamiento para hacer frente al cambio climático. Bueno, chicos, esto mueve mucho dinero, ¿ah? Todos los protocolos, tratados mueven mucho dinero. La parte deberá tomar medidas para eliminar sumideros, no. La respuesta es 2 y 3. Profe, ¿qué son sumideros de carbono? Los sumideros de carbono son aquellos que van a captar el dióxido de carbono. Por ejemplo, los océanos es un tipo de sumidero de carbonos naturales, ¿ya? Que son justamente los que más captan dióxido de carbono, más que los bosques, ¿ah? Si tú pensabas que los bosques captaban más dióxido de carbono, pues estabas equivocado. Son los océanos que retienen más dióxido de carbono, más que los bosques, más que los bosques. 10. Durante la exposición de una conferencia sobre el cambio climático, a ver dónde provienen emisiones de gases de efecto invernadero, la extracción de enormes crecientes volúmenes de combustibles fósiles. Bueno, hasta ahí solamente veo concepto. ¿A dónde está la pregunta? ¿Existen otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, como la deforestación? Dice por acá, ¿qué más? De esta manera quedan en evidencia las causas principales del calentamiento global, sus efectos, los cuales provocan una serie de consecuencias, a excepción de, busca algo que no esté relacionado con el cambio climático necesariamente. De la fusión de masa de hielo y su consecuente incremento al nivel del mar. Sí, sí está conectado. Los efectos potenciales negativos sobre la salud y la agricultura. Está ligado. Al incremento de eventos climáticos extremos. Claro, cada vez hay fenómenos del niño más intensos,
fenómeno de la niña más intensa, como decía, sequías, inundaciones más intensas, al incremento de la capacidad de albedo en los casquetes polares. No, no habría un incremento. ¿Por qué? Porque si se deshielan, hay menos hielo. Y si hay menos hielo, entonces no hay un incremento de la capacidad de albedo. ¿Qué es albedo? Es rebotar la luz. Cuando tú me encuentras un color blanco, hay un 100% de albedo. Si me encuentras un color negro, hay un 0% de albedo. ¿Sí? El 77% de los glaciares tropicales del mundo están en el Perú. Estos alimentan gran parte de nuestros ríos costeros y los ríos de la Amazonía. En el caso de la costa, un 80% del agua tiene que ser usada en la agricultura y 80% para el consumo humano. Por esta razón, otras, como en los países más afectados por el cambio climático y el incremento, dice, de la temperatura, más allá que algunos digan que somos el décimo más vulnerable, otros tercero o cuarto, hay estudios que afirman esto justamente, de sus impactos de otra manera muestra efectos de, ya, búscame características de la consecuencia del cambio climático por parte del Perú. A ver, el ciclo hídrico se está alterando porque ahora las épocas de sequía son más largas que las de la lluvia. Bueno, puede pasar, puede ocurrir. Déjala ahí tranquila. El de hielo del Nevado Guaitapayán en los Andes centrales, sí, la 2 tiene que ir necesariamente. 2. Agudización del periodo de estiaje y disminución de la disponibilidad de agua para el consumo, claro, sería entonces 2, 3, o puede ser 1, 1, 2, 3. A ver, veamos. El ciclo hídrico se está alterando porque ahora las épocas de sequía son más largas que las épocas de lluvia. Ya, entonces vamos a marcarle 1, 2, 3, chicos. Las sequías cada vez se ponen más intensas y repercuten de mayor cantidad. En el caso del Perú, las lluvias solamente se producen cuando de manera excesiva, cuando hay fenómeno del niño. Ese es el problema. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta, mantiene las condiciones necesarias para la vida. La primera de sus capas es la troposfera. Dinamismo generado por la energía solar. Bueno, en realidad es toda la atmósfera, déjala ahí un rato. Tener como límite superior la estratopausa. No, falsa. No hay dos. Otra, ¿qué más? Dice producir casi todos los fenómenos meteorológicos. En la troposfera sí ocurre casi todos. Contener una capa llamada sodio, no, no va. En la atmósfera envuelve nos sorprende las condiciones. La primera de sus capas es la troposfera, en la cual se caracteriza por, ya, a ver, la troposfera, sodio no hay, entonces la 4 no es. Chau C, chau D. La 3 producir casi todos los fenómenos, la 3 va. Tener como límite superior a la estratopausa, no, sería la tropopausa, ya, no hay clave acá. Vamos a marcarle 1 y 3, ¿sí? Corrígele ahí en la clave, en la 12. La respuesta sería 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3 debe ser la clave, ¿ya? Pregunta 13. Es uno de los principales gases de efecto invernadero, contribuye a la Tierra, bla, bla, bla. La anterior hace referencia al componente de, a ver qué dice, temperatura habitable, siempre y cuando se mantenga dentro del rango determinado en los últimos años. La cantidad ha aumentado considerablemente y es el principal responsable del aumento de temperatura, ya. Dióxido de carbono, ¿no? A ver, y cuya obtención se da, a ver, dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. La respuesta acá es la C. Pregunta 14. En la 14 dice, es aquel componente gaseoso que al ascender a nivel estratosférico descompone al ozono, permitiendo la caída de la radiación ultravioleta. Bueno, creo que ya te dijo con eso, ¿no? La presencia masiva de ancho beta, así afecta al mar justamente la cantidad de radiación ultravioleta acá, y sería el famoso CFC, el clorofluorcarbono. Y en la pregunta 15 y última, chicos, ya para terminar, dice el efecto invernadero es un fenómeno que cierto gas retiene parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido recalentado y encontramos verdadero o falso. A ver, el fenómeno natural imprescindible para el desarrollo de la vida, sí, verdadero. Entre los gases de efecto invernadero que retienen principalmente está verdadero también. Su incremento originaría el descongelamiento de los glaciares, verdadero. La respuesta, chicos, acá es la D. Todos somos verdaderos. Listo, chicos, listo, niños. Ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, niños, protéjanse por ahí. Y recuerden entonces que hemos hecho, nos vemos, Renato. Ha sido un tema bien extenso, chicos. El tema de calentamiento es un tema así, bien, bien, bien. Hay muchas cositas más, ya lo podrán estudiar ahí en la PPT. Así que, niños, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Profe, respóndeme el WhatsApp, dice. Ya, Wilber, no te preocupes. Ahí mi bot seguro te ha respondido. Muy bien, nos vemos.